Esta historia comienza con nuestro protagonista, quien despierta algo aturdido sin saber dónde está y mira a una mujer que lo llama su hijo. Eso lo confunde, pues su madre es muy diferente, pero además mira que llega un anciano que es llamado Alteza por la mujer, así que comienza a comprender que renació y parece que ahora es el hijo de un rey, ya que aquel anciano menciona que es el 13º príncipe. Incluso nuestro prota mira asombrado que hay un panel junto a él que indica sus estadísticas, y cuando el rey le da por nombre Noah, nuestro prota se asombra porque aquel registro aparece en su panel. Además, cuando aquel hombre menciona que su afinidad es el agua, nuestro prota nota que aparece un rango S en magia de agua, algo que todavía intenta asimilar, mientras que el rey dice que Noah será quien controle el territorio de Armelia por su afinidad con el agua. Pero además, cuando el sacerdote invoca un hechizo, todos miran las estadísticas de nuestro prota, quien se asombra porque ahora su nivel de agua es de rango SS, lo que deja impactados a varios del salón, y el rey se enorgullece mucho más porque es un digno heredero. Luego de 6 años, nuestro prota ya sabe que nació como uno de los príncipes imperiales del reino Mires, una nación llena de guerreros y que está en un gran momento debido a sus riquezas. Pero además, mientras es atendido por las criadas, confirma que las estadísticas que puede ver son muy diferentes a las que todos los demás llegan a ver, porque son más detalladas, ya que ha entendido que con cada sirviente que obtenga sus estadísticas aumentan, algo que le parece bastante interesante porque no sabe si puede llegar a tener un límite, así que va a comer como de costumbre, y Evelyn, una de las mejores criadas, llega avisándole que el cuarto príncipe y el heredero vinieron a saludarlo y esperan reunirse con él, lo que no acepta y va de inmediato, asombrando a las criadas porque a pesar de tener solo 6 años es muy maduro y actúa con una naturalidad impresionante, por lo que Noah se presenta ante sus hermanos y Henry le dice que no hay necesidad de ser tan formal, mientras que Albert, el príncipe heredero, confiesa que con sus modales puede llegar a ser un gran canciller, por lo que hace pasar a un criado ya que trae un regalo para él, y nuestro prota mira asustado que aquel hombre carga con dificultad un cofre que emana un aura aterradora. Pero además, cuando abren el cofre, nuestro prota tiene una visión de algunas personas que están agonizando y rogando por sus vidas. Esto lo deja aterrorizado porque no entiende el motivo para ver esto, y además porque proviene de una espada, mientras que Albert le ordena que tome esa espada, y Noah sabe que no puede rechazar un regalo de su hermano ya que es el heredero, así que toma la espada y siente como un escalofrío recorre su cuerpo, pero Albert le asombra ver que sí puede empuñarla, ya que confiesa aquella espada es conocida como Leviatán y es el arma mágica de agua más poderosa que existe, pues más de 100 personas murieron sin poder dominarla, y confirma que solo alguien de alto nivel en magia de agua puede usarla, así que no es mentira que es de rango SS, y se marcha disculpándose por las molestias, mientras que Noah queda agotado y piensa que su hermano lo puso a prueba, aunque si no hubiera tenido aquel rango seguramente habría muerto, y decide no decir nada por el momento, porque no puede irse en contra del príncipe heredero, mientras que Albert por su parte habla con Henry ya que no le importa dejarle la espada a Noah, pues prefiere que la tenga alguien con talento y además puede servirles en el futuro. Luego de unas horas, nuestro prota vuelve a su mansión y pregunta a Zoe qué sucede, pues ha notado que está muy pensativa y preocupada, por lo que quiere saber qué es lo que tanto piensa, y ella le confiesa que está pensando en renunciar al cargo de criada, pues en Dozo, la tierra de su familia, una inundación afectó a muchos hogares y su madre perdió los campos de los que subsistía, por lo que ella debe ayudarle y seguramente tendrá que ir a un burdel para conseguir más dinero, pero Noah la detiene de inmediato porque no se lo permitirá, pues le avisa que su madre comenzará a trabajar en la mansión cerrando la puerta trasera y tendrá un pago digno. Además, hay una casa al sur de la ciudad que está desocupada y puede usar mientras tanto, aunque Zoe no cree que pueda aceptar tanto, pero nuestro prota le dice que no es opcional, mientras piensa que no puede permitir que una de sus criadas termine en un burdel, pues le afectaría su renombre. Además, llama a Dylan informándole que debe ir al territorio de Dozo y comprar todas las tierras que hayan sido afectadas por la inundación, pues seguramente muchos intenten aprovecharse de la situación de las familias y quieran robarles lo poco que les queda, así que los protegerán, y esto asombra al criado ya que necesitarían fondos, pues el costo se elevaría a unas 700,000 monedas, y esto también asombra a Zoe, pero Noah lo entiende, pues sabe que el salario promedio es de solo 120 monedas, y en su caso, al ser el príncipe, obtiene unas 800 al mes, aunque juntando todos sus ahorros y el capital que tienen llegan a unas 500,000 monedas, así que le ordena a Dylan que venda los territorios del sur, asombrando
asegurando al criado pues fue un regalo de su padre y si las venden serán visto como traición, pero nuestro prota le dice que está dispuesto a aceptar el regaño pues debe priorizar el bienestar de su gente ya que para esto debe ser la nobleza. Eso también asombra a Dylan pues actúa con mucha inteligencia a pesar de su corta edad y le agradece mucho por su gesto, lo que sorprende a Noah, pero entonces recuerda que Dylan también tiene familia en Dozo. Al siguiente día, Zoe dirige las preparaciones para partir cuando nuestro prota saluda a su hermano Henry y le explica que están por partir para comprar tierras en Dozo, pero el príncipe pregunta si piensa llevarse la espada y le pide hablar a solas, pues le confiesa estuvo investigando y según parece aquella espada tiene voluntad propia y solo obedece a quien considere su amo, lo que Noah comprende porque supone que si no los acepta morirá y su hermano lo confirma, así que le recomienda que lleve la espada pero que no la use pues podría terminar muerto. Unas horas después, nuestro prota llega hasta Dozo y mira los destrozos que causó la inundación, por lo que de inmediato le ordena a Dylan que vaya a la oficina del registro ya que necesitarán documentos oficiales para saber de quiénes son las tierras y así poder comprarlas, aunque esa es una estrategia que Dylan admira y se marcha, mientras que Noah revisa el territorio junto a Zoe, pero la criada menciona que es demasiado peligroso estar allí y no es nada bueno para alguien como un príncipe, aunque nuestro prota ya lo sabe porque parece que todo está en pérdidas ya que los campos no sirven y justo escucha que una olla suena, por lo que las personas caminan hacia allí y cuando nuestro prota recibe una de las porciones se enoja porque es indignante que estén recibiendo esta miseria, ya que aquella comida está por podrirse y es más que todo agua, pero un anciano menciona que es mejor esto a pasar hambre y Zoe avisa que Garil, un funcionario de la ciudad justo está llegando, el cual se acerca a la comida y algo asqueado felicita a su servidor porque cumplió muy bien con sus órdenes, pero entonces nuestro prota molesto le reclama si acaso está quedándose con el dinero que el imperio envía para ayudar a los afectados por la inundación, algo que Garil niega, pero como encargado de ayudar en la situación debe obtener alguna recompensa y se burlan de nuestro prota, quien les avisa que es un delito enriquecerse con el dinero que es para los afectados, pero esos comentarios enojan a Garil y libera su espada avisando que si le falta el respeto pagará con su vida porque representa al señor de aquellas tierras, mientras que Noah piensa que la espada de aquel hombre es igual a Leviatán y le recuerda a Garil que oprimir a los débiles es castigado con la pena capital y con cada palabra que dice Leviatán reacciona en el carruaje, así que cuando Garil levanta su espada Leviatán llega junto a nuestro prota quien sonríe pues parece que no le agradó que la comparara con aquella espada menor, pero entonces le ordena que le enseñe su poder y comienza a sentir una ráfaga de poder mágico que lo atraviesa, llegando a herirlo, pero nuestro prota no acepta que Leviatán lo considere débil porque no es tan fuerte como él está presumiendo y él no es tan débil, ya que extiende su mano para sujetarla porque si tiene poder lo que debe hacer es usarlo para ayudar a los más débiles porque ese es el destino de los privilegiados, algo que hará como miembro de la realeza y Leviatán cede ante su convicción, por lo que nuestro prota bloquea el ataque de Garil y con un rápido corte le quita la cabeza, asustando a los soldados y a todos los presentes, pero Leviatán se mueve por su propia voluntad cuando unos soldados se acercan y golpeando el suelo hace que una columna de agua suba hasta los cielos, dejando sin palabras a Noah al ver un pozo bastante profundo donde la espada tocó el suelo y segundos después Logen, el encargado del territorio, llega preguntando qué sucede y por qué hay tanto alboroto, pero al ver a nuestro prota corre inclinándose y se disculpa pues no sabía que vendría a su territorio, además se explica que desde hace unos días es el encargado de atender la situación en este territorio y le sirve al príncipe Henry, por lo que ordena a todos que se inclinen ya que están ante un príncipe y todos lo hacen, mientras que nuestro prota le explica que ya juzgó personalmente al líder de aquella banda que se estaba robando los recursos y aquellos otros hombres son sus cómplices, por lo que espera que reciban un castigo ejemplar y además debe mejorar la calidad de la comida que le están dando a las personas como también aumentar las porciones, algo que Logen promete ya que cumplirán con todo lo que pide y todas las personas celebran emocionadas pues podrán comer algo digno y vitorean a nuestro prota. Unas horas después, Albert es informado de la situación y le asombra que la espada se sometió a Noah porque no esperó que fuera tan fuerte, pero esto le sirve ya que puede serle bastante útil. Mientras que nuestro prota llega al palacio de su padre, quien pregunta si es cierto que compró un pueblo completo luego de vender las tierras que le regaló, pero cuando Noah espera una reprimienda, el rey en cambio lo felicita porque no solo ayudó a los afectados de aquel lugar, sino que intervino antes de que los bandidos se aprovecharan de los sobrevivientes y evitó una catástrofe
catástrofe mayor, por lo que nuestro prota le dice que todo fue gracias a una sirvienta que le explicó la situación y el rey pide ver sus estadísticas, asombrándolo demasiado porque ahora tiene triple rango S en agua, aunque nuestro prota sigue extrañado porque él mira un poco diferente sus estadísticas, pero acepta cuando su padre le pide que le siga prestando su fuerza. Unos días después, nuestro prota llega a la capital del imperio, una metrópolis reconocida como el corazón financiero del reino debido a su inmenso crecimiento y poder económico. Siguiendo la recomendación de unos eunucos, se dirige directamente hacia un establecimiento donde, según los rumores, se presenta una cantante bastante prometedora. Con la intención de reclutar más sirvientes que complementen sus habilidades, entra a observar y queda maravillado al instante en el que Ali Shay comienza a cantar, pues su voz tranquila y serena está cargada de profundos sentimientos y a pesar de su falta de experiencia interpreta con una pasión desbordante. Y si no me crees, escucha nada más este temazo. Sin embargo, en medio del espectáculo, un grupo de hombres irrumpe violentamente reclamándole a la chica que jamás podrá saldar la deuda de su padre, dedicándose únicamente al canto. Ella, visiblemente asustada, responde que es lo único que sabe hacer, pero uno de los sujetos con una mirada lasciva le recuerda que siendo mujer existen otras formas de pagarle, mientras que el resto de los presentes observa con miedo a interferir y ganarse el odio de aquellos matones, pero Noah camina hacia el estrado recordándoles que la ley imperial prohíbe cobrar la deuda de los padres a los hijos, por lo que están cometiendo un delito al intentar coaccionarla y más aún de la forma en la que insinúan. Los hombres furiosos porque alguien intente darle órdenes se abalanzan sobre él, pero el joven príncipe invoca su espada y libera una ráfaga de poder que les inflige un dolor agudo, provocando que huyan aterrorizados del lugar. Tras el incidente, Noah advierte al dueño que le notifiquen si vuelven a causar problemas, dejando al hombre atónito al ver la tarjeta que lo identifica como un príncipe imperial. Acto seguido, felicita a la chica por su talento y le ofrece un pago de 25 monedas para que continúe cantando y cubra así sus gastos, prometiéndole un aumento cuando mejore su técnica, oferta que ella acepta emocionada al tratarse de una gran suma de dinero. Horas más tarde regresa a su mansión, donde nota que en la entrada hay varios hombres arrodillados. Al consultar con sus criadas, estas le informan que son los mismos sujetos que molestaron a Ali Shay y que esperaban hablar con él, por lo que ordena no les permitan entrar, pues no deben creer que tienen el derecho de audiencia con un príncipe cuando les plazca. Esta decisión es respaldada por su hermano Henry, a quien Noah saluda antes de pedirle hablar en privado para explicarle lo sucedido. Una vez solos, le confiesa que desea que aquellos hombres crean que sigue furioso para garantizar que no vuelvan a molestar a la cantante, una astucia que asombra a Henry, quien nota que su hermano piensa de una manera muy madura, superando a los otros hermanos de su misma edad. No obstante, la curiosidad de Henry se centra en la espada, ya que Noah parece dominarla a la perfección y este le confirma que el arma posee voluntad propia. Ante la pregunta de cómo la transporta, nuestro prota la hace aparecer en su mano, asustando a Henry, para luego explicarle que la guarda en su manga, demostrando cómo el filo cambia de tamaño, confesándole que fue la misma espada la que le enseñó a hacerlo. Esto deja a Henry perplejo, pues durante los 200 años que el arma permaneció como tesoro nacional, jamás se descubrió tal capacidad, lo que aumenta su admiración por todo lo que Noah puede hacer a su corta edad. Una vez cae la noche, los hombres en la entrada comienzan a impacientarse ante la indiferencia del príncipe y su líder se levanta gritando que no debe ser ignorado, jactándose de poder acabar con alguien como él en segundos. Sin embargo, Noah, quien pasaba cerca junto a su hermano, libera una fracción del poder de su espada y deja en el suelo completamente aterrorizado a aquel sujeto, por lo que nuestro prota le confiesa a Henry que aprendió a usar esa presencia abrumadora para someter a cualquiera sin necesidad de luchar. Días después, nuestro prota asiste a un evento especial donde fue invitado, así que camina junto a Raydock mientras muchos elogian su presencia. Incluso Raydock indaga sobre su espada y Noah le explica que fue un regalo directo de su hermano, el heredero. Esto asombra a los presentes hasta que uno de ellos comenta en tono de burla que el arma debe ser falsa, pues un niño nunca podría poseer un tesoro nacional. Aquel insulto enfurece a Leviatán, quien de inmediato emana un poder mágico que comienza a afectar a las personas del salón, obligando a Noah a ordenar que se detenga, comprendiendo que a su espada no le agradó la ofensa. No obstante, todos entienden que se trata del auténtico poder de un tesoro nacional, pues sintieron la muerte de cerca y reconocen que el joven merece portarla al controlarla a su antojo.
Pocos segundos después, varios empresarios se acercan y uno de ellos se presenta como Alan, líder del gremio, y presenta a su hija Cindy, pero Noah pregunta sin rodeos si es adoptada y esto desconcierta al hombre. El príncipe aclara que no le fue difícil deducirlo y añade que sabe que ella también fue una esclava, dejando a Alan más que impactado por su agudeza y confiesa que es cierto, pero que le estaba enseñando todo lo necesario para convertirla en una gran mujer. Mientras Noah piensa que la mirada de la chica delató su pasado y felicita al mercader expresando su deseo de hablar de negocios con él en el futuro. Cuando el hombre se marcha, Noah le confiesa a Raydock el verdadero motivo de su deducción. Al activar el poder de su espada, la chica se puso instintivamente a la defensiva para proteger a Alan, una reacción inusual en la hija de un noble, detalle que Raydock halaga reconociendo la gran perspicacia del joven príncipe. Al siguiente día, nuestro prota sale a caminar por la ciudad y se encuentra con el carruaje de su hermano Oscar, quien lo saluda sorprendido de verlo andar sin escolta, pero aprovecha el encuentro para invitarlo a revisar el mercado en busca de algún tesoro, recordándole que es su deber hallarlos. Noah acepta el plan y comienzan a explorar, aunque no encuentran nada interesante por unos minutos. Cuando ya están por marcharse, nuestro prota sujeta un libro y decide comprarlo. Ante la duda de su hermano sobre si es algo especial, nuestro prota admite no saberlo, pero Oscar se acerca y descubre asombrado que se trata del Grimorio de Andreas, el legendario mago de viento, un objeto que puede valer miles de monedas, pero Noah en su mente comprende algo peligroso. Si sus estadísticas están aumentando, significa que aquel libro tiene voluntad al igual que su espada, y cuando apunta con Leviatán hacia el libro para comprobarlo, un poder oscuro comienza a liberarse, asustando a Oscar, pues parece que ese grimorio está maldito con el alma del mago, y al ver una sombra gigante le pide a gritos que huyan de allí, pero nuestro prota sujeta con más fuerza su espada y sin dudarlo lanza un corte ordenando a aquella presencia a morir, por lo que desde su espada una columna de agua sube hasta los cielos y despeja todo el lugar. Noah nota con satisfacción que aún tiene sus estadísticas potenciadas y pregunta a todos si están bien, algo que Oscar confirma, aunque en su mente no entiende cuándo se hizo tan fuerte su hermano pequeño, mientras que un hombre se acerca disculpándose por la interrupción, pero dice que vio todo lo que hizo y tiene una tienda de antigüedades donde hay un objeto que quiere enseñarle. Con curiosidad, los dos príncipes van con aquel hombre, quien les enseña un anillo que, según dicen, solo revelará su verdadera forma ante su dueño, pero Noah dice algo escéptico que puede ser una baratija y el hombre lo niega, pues en algunas ocasiones ha intentado tirarlo, pero de alguna manera aquel anillo siempre vuelve a aparecer en su negocio y nuestro prota decide probárselo. Cuando lo hace, escucha una voz en su interior que avisa de sus parámetros, además lo registran como el nuevo dueño y mira asombrado que un poder sale del anillo, convirtiéndose entonces en una armadura perfecta y a su medida. Oscar queda impactado porque el anillo lo aceptó como dueño a la primera, mientras que Noah revisa que sus estadísticas no cambiaron, pero el anillo le gusta y decide comprarlo, aunque Oscar le pide que le deje comprárselo como un regalo de su parte, pues confirmó que es alguien especial, ya que un anillo como este lo aceptó. Una vez salen de la tienda, nuestro prota se despide de su hermano, pues tiene pensado ir junto a Zoe, pero apenas da unos pasos siente una presencia hostil y el hombre del bar, cegado por la locura, ataca con ira con una espada. Sin embargo, nuestro prota reacciona al instante y hace aparecer un escudo desde su anillo que lo protege del impacto. Mientras que uno de los guardias somete a aquel hombre contra el suelo, Oscar pregunta asombrado cómo hizo eso tan rápido, pero Noah le confiesa bastante tranquilo que vinculó el anillo a su espada y parece que ahora se activa automáticamente cuando siente una presencia hostil, asombrando mucho más a Oscar porque su hermano dominó en cuestión de minutos un anillo con poder desconocido que a cualquier otro le tomaría años entender. Unos días después, nuestro prota regresa al local para ver cantar a Alicia y así poder relajarse, pero cuando ella está terminando su espectáculo, la historia se repite. Dos hombres bastante afectados por la bebida suben al escenario para pedirle de forma grosera que los acompañe, aunque cuando estaban por empezar a luchar, Noah interviene con su escudo y con solo blandir su espada al aire destroza sus vestimentas dejándolos en ridículo, por lo que los dos huyen llenos de vergüenza ante la risa de la multitud, pero nuestro prota le pide al dueño del lugar que no permita ingresen más clientes así, aunque este explica con pesar que aquellos hombres son los que más gastan en su local y los necesita para subsistir, por lo que nuestro prota toma una decisión rápida, le propone comprarle el lugar por completo y le ofrece 1000 piezas de oro ahí mismo, asombrando demasiado al hombre, quien acepta sin dudarlo porque es una suma bastante elevada pero que le soluciona la vida, mientras que Alicia se acerca agradeciéndole con el corazón por salvarla y nuestro prota le dice con una sonrisa que solo quiere verla cantar y mejorar, pues espera que algún día
le canta en persona al rey. Esto le emociona bastante porque sería un sueño y promete que se esforzará mucho más. Así que nuestro prota se sienta escuchándola y en su mente confirma que aquella chica no es solo una cantante, sino que se trata de un tesoro divino que nadie más había visto y que él se encargará de cuidar. Unos días después, mientras las criadas ayudan a nuestro prota con su vestuario, le llega una carta avisando de la visita del gobernador de Ojoi llamado Dead, por lo que minutos después ya se reúne con aquel hombre y le pide que no sea tan formal, pues pregunta cómo va con su región, ya que sabe es el gobernador designado de la zona productora que está cerca de un gran río, el cual en ocasiones sufre inundaciones, algo que Dead confirma y con la mirada baja le explica que justamente de eso quería hablarle, pues no han podido hacer nada para mejorar su infraestructura, ya que no han recibido el dinero correspondiente del presupuesto, pues el ministro de finanzas siempre le pone alguna traba. Esto sorprende a Noah, ya que el dinero debió haberse entregado y le pide a su gobernador que lo acompañe, llegando a los pocos minutos con el ministro Maverick. Pero Noah, con una actitud decidida, pregunta qué es lo que sucede con el presupuesto de Ojoi y el ministro confiesa que hay un motivo de peso, pero Noah ordena que se lo explique de inmediato y sin rodeos, pues espera no intenta insinuarle que por ser joven no lo entendería, asombrando al ministro, quien explica que el año pasado, debido a las inundaciones, el rey decidió no cobrarles impuestos, así que durante todo el año pasado no pagaron nada y por eso el ministerio piensa que en lugar de darles el presupuesto deben usar ese impuesto que no le entregaron el año pasado. Esto enoja a Noah y pregunta si acaso lo cree demasiado ingenuo, pues si el rey decidió eximirlos del impuesto el año anterior es porque justamente debido a las inundaciones no hay ningún dinero que recaudar, por lo que no entiende el motivo para negarse a entregar el dinero y el ministro comienza a asustarse pues no logró convencerlo. Entonces se excusa diciendo que no tienen el dinero disponible, pues el rey ordenó construir una casa de verano donde pueda pasar sus vacaciones, pero al ser el rey deben de tener un lugar seguro y con todas las comodidades que necesite. Por esto es como si estuvieran construyendo un pueblo completo, lo que demanda muchos gastos, pero Noah no lo deja terminar preguntando si acaso insinúa que importa más una casa de verano de su padre que una región que está siendo azotada por las inundaciones, pues en ese caso está haciendo ver que el rey es un dirigente insensato y seguramente es algo que a su padre no le gustará escuchar. Esto preocupa demasiado al ministro porque si esta información llega con el rey su cabeza será cobrada y se disculpa diciendo que no es cierto. Además promete que harán llegar el dinero a Ojoi de inmediato y envía un súbdito para que comiencen la transferencia, asombrando demasiado a Dead, pues casi sin inmutarse y con mucha autoridad Noah logró someter a un ministro que llevaba un año sin escucharlo, así que se inclina agradeciéndole su favor y el gran apoyo que les da, mientras que nuestro prota le ordena que use bien ese dinero y que logre mejorar las condiciones de su territorio, pero tan pronto como el hombre se marcha llega un mensajero avisándole que el rey lo mandó a llamar. Unos minutos después llega ante su padre, quien le pide que no sea tan formal, pues quiere primeramente felicitarlo porque le informaron que sometió por completo a Maverick. Esto asombra a Noah, pues eso sucedió hace unos pocos minutos y el rey, a notar su asombro, le explica que la información es la mejor de todas las armas, así que lo halaga porque a pesar de tener solo 6 años es muy hábil para convencer a las personas. Además, según le dicen, controla esa espada maldita que durante tanto tiempo causó muchas desgracias, lo que Noah comprende porque si no fuera porque logró contenerla en el salón, todos habrían muerto, mientras que el rey le confiesa que le consiguió un maestro para que aprenda a dominar la espada a la perfección y entonces hace pasar a Damian, el mejor espadachín del reino, y si entrena con él se convertirá en un experto manejando la espada, al mismo tiempo que Damian le pide al rey le permita tener un duelo contra su hijo para comprobar el potencial que tiene, prometiendo que solo evaluará qué tan bueno puede ser sin necesidad de ser demasiado exigente, algo que el rey acepta y nuestro prota se prepara sintiendo cómo Leviatán comienza a enviarle recuerdos de sus anteriores dueños. Esto lo asombra porque seguramente Leviatán tuvo maestros con la espada y siguiendo sus recuerdos comienza a atacar, tomando por sorpresa a Damian porque su técnica es perfecta e incluso luego de algunos ataques lo desarma por completo, por lo que el hombre se inclina ante el rey disculpándose, pero no puede enseñarle nada porque a pesar de que Noah tiene la fuerza y la velocidad de un niño, su técnica es perfecta y está al nivel de los mejores maestros
maestros de espada, ya que es capaz incluso de desarmarlo, por lo que no hay nada que un espadachín como él pueda enseñarle, y acepta su derrota. Esto causa diversión en el rey, pues parece que su hijo es mucho mejor de lo que imaginaba, y esto también le da una idea, porque le propone designarlo esta vez como el seleccionador de los caballeros, y nuestro prota acepta con gusto aquel honor, pues es un evento que sucede una vez al año y donde muchos hombres luchan a vida o muerte para cambiar su estatus y volverse caballeros, algo que también le interesa, pues si logra conseguir un buen caballero que esté bajo sus órdenes, aumentará mucho más sus estadísticas. Pero el rey pregunta qué método de selección usará, y nuestro prota responde que eso no es lo más importante ahora, sino que quiere que todas las eliminatorias se hagan en la capital, ya que si se hacen eliminatorias regionales pueden perder grandes talentos que no alcance a ver, asombrando al rey, pero le da el permiso de organizar el evento a su gusto. Unas horas después, Noah habla con Zoe preguntando si desde su aldea enviarán algún candidato al evento, lo que la chica confirma porque al ser una oportunidad única para ascender en estatus social, muchos se esfuerzan demasiado para conseguirlo. Así que nuestro prota le pide que envíe a todos los candidatos posibles, pero Zoe lo niega, porque solo pueden enviar a uno, ya que la vida en la capital es demasiado costosa y entre todos reúnen para que al menos uno de la aldea pueda mantenerse por allí. Esto no le agrada a Noah porque pueden perderse de varios talentos, y avisa que el reino se encargará de darles alojamiento y comida a quienes participen en ese evento, asombrando a Zoe, pues costará una fortuna, pero nuestro prota ya lo tiene pensado, porque le habla a Dylan para que compre todas las casas que estén vacías en la capital, incluso pueden construir un albergue en caso de ser necesario, y por su parte irá a hablar con los comerciantes para conseguir un buen acuerdo sobre la comida. Algunas horas después ya termina de hablar con Alan porque el presupuesto que le está pasando por la compra de comida y cosas necesarias es increíblemente bajo, pero el hombre responde que lo hace porque es una petición directa del príncipe, y Noah responde que conoce a los comerciantes, así que es más que claro que no perderá, por lo que pregunta qué es lo que busca conseguir con aquella ayuda. Eso sorprende un poco a Alan, pero le explica que al tiempo en que se celebra aquel torneo también hay selección de personal en el castillo y quisiera saber qué tipo de mujeres son las que más aceptan, lo que Noah comprende de inmediato, pues Alan quiere tener a alguien de confianza en el castillo, e incluso con la opción de que el rey la convierta en su amante, pues así obtendría grandes privilegios como comerciante. Incluso el mismo Alan confiesa que ya enviaron un presente a su casa como agradecimiento por la colaboración, y nuestro prota se asombra porque aquel hombre sí sabe cómo negociar. Entonces acepta su petición e incluso promete que puede ayudarlo a interceder, solo si la chica que planea presentar le interesa de verdad. Esto convence a Alan, quien se inclina pues quiere prometerle lealtad y servirle desde ahora, lo que Noah no esperaba, pero acepta esperando que sea un buen aliado. Algunas horas después, cuando regresa en su carruaje, nota que sus estadísticas bajan y al ser las de agua supone que algo sucede en Armelia, por lo que ordena que lo lleven de inmediato con su padre, pues tiene que hablar con él, llegando en minutos y le explica que algo debe estar sucediendo en su territorio, lo que extraña al rey, pero a los pocos segundos un mensajero llega dándole una noticia. Eso sorprende más al rey porque parece que estaba en lo cierto, ya que hay una rebelión en Armelia, confirmando lo que Noah piensa, pero sabe que no debe ser muy grande porque solo bajó un poco su nivel, lo que justo su padre le explica, pues son alrededor de 5000 hombres que están causando la rebelión, y pregunta si piensa ir a sofocarla, algo que Noah niega confesando que no tiene experiencia en el campo de batalla y al ser un niño es difícil que los soldados sigan sus órdenes. Entonces propone que en su lugar envíe a uno de sus hermanos con más autoridad ante los soldados. Incluso propone a Henry porque es el más indicado al ser más precavido y confía que tomará la mejor decisión a la hora de acabar con la rebelión, sorprendiendo al rey pues no solo se niega a ir, sino que analiza muy bien la situación y elige al mejor de los hermanos, así que acepta su opción y ordena que llamen de inmediato a Henry. Minutos después, Noah habla con su hermano en el carruaje y le explica que no puede ir porque todo fue demasiado repentino y seguramente muchos hombres mueran por su inexperiencia, lo que su hermano halaga, pero en ese mismo instante nuestro prota siente que Leviatán reacciona a una hostilidad que hay cerca y ordena que detengan el carruaje. Luego sale porque sabe que lo buscan a él y no quiere que los demás sean heridos, pero entonces unas runas mágicas se activan desde el suelo lanzando magia de agua en su contra. Aunque nuestro prota consigue detenerse gracias a su anillo,
escudo y mira cómo varios hombres lo rodean, por lo que entiende que son los mismos que están causando la rebelión en su territorio y blandiendo al Leviatán comienza a luchar, esquivando los ataques y con cortes precisos supera a cada uno de ellos, sorprendiendo demasiado a Henry pues es demasiado bueno con la espada y se extraña porque según la información que tuvo la rebelión en Armelia es con soldados en caballos, pero Noah le dice que pueden obtener información porque no eliminó a estos hombres sino que les aplicó un efecto fuerte de intimidación con su espada y una vez despierten pueden interrogarlos, pero ahora tiene una duda mayor y tras volver a su mansión llama a Alan avisándole que si dice algo de lo que conversarán ahora morirá, por lo que le confiesa sobre la rebelión en Armelia y su fuerza es de soldados a caballos, así que aprovechará que Alan hace comercio cerca de Armelia para que acapare todo el alimento para caballos que haya por la zona. Con esto debilitarán las fuerzas de la rebelión pues Armelia es un territorio que no tiene fuerza equina y aquellos hombres de la rebelión deben haber comprado todos los caballos desde el exterior, por lo que si acaparan todo el alimento debilitarán a los caballos y seguramente su hermano tendrá una batalla mucho más fácil. Luego de unos minutos, nuestro prota es llamado por el rey, quien le confiesa que, según los hombres que capturaron, dijeron que su intención era capturarlo a él para usarlo como moneda de cambio. Esto asombra a nuestro prota, pues no cree ser tan importante y supone que si hablaron tan rápido es porque se trata de una simple mentira. Esto sorprende al rey, pues tiene un pensamiento mayor al de cualquier otro niño y le asegura que conseguirán que digan toda la verdad. Además, si lo llamó fue porque quiere halagarlo por su estrategia de acaparar todo el forraje de los caballos, mientras que Noah se asombra porque esto lo acabó de hablar hace poco y es asombroso que el emperador ya lo sepa, pero su padre le dice que ni siquiera un experimentado en batalla como lo es su hermano había pensado en una estrategia tan eficaz y por esto sabe que se convertirá en un gran líder en el futuro, por lo que le dará una condecoración de acuerdo a sus logros y obtendrá una espada en el escudo de armas. Esto impacta a Noah pues sabe que el simple hecho de portar aquel símbolo del imperio sin permiso del rey puede ser visto como un delito que se castiga con la muerte, pero ahora con la espada en el símbolo, en su caso tendrá el mayor honor posible y lo agradece, mientras que su padre le dará orden para que se emita el decreto oficial. Luego de un rato, nuestro prota ya se encuentra con Alan, quien le informa que consiguió todo lo que le ordenó, pues no resultó tan difícil interceptar las líneas de comercio del forraje. Además, tiene información sobre el líder de la revuelta y según parece, se trata de un hombre llamado Kafun. Interrumpe en ese momento disculpándose, pero avisa que hay un hombre malherido en la entrada que dice tener noticias. Segundos después, nuestro prota se reúne con aquel hombre, quien se presenta como el capitán de un distrito de Armelia y confiesa que hubo una revuelta y en medio de la intensa batalla logró escapar para traerle la noticia, por lo que Noah pide a su criada que le traten muy bien las heridas y que también le den 1000 monedas de oro, asombrando demasiado a Alan y pregunta en voz baja por qué lo hace si aquella información ellos ya la tenían, por lo que no les sirve de nada, pero nuestro prota le dice que ese capitán se lo merece porque arriesgó su vida con tal de hacer llegar la información y esa lealtad es algo que merece ser recompensado. Unas horas después, Zoe llega al salón de Noah y con bastantes nervios se disculpa, pues le enseña una bolsa con 500 monedas y confiesa que un desconocido se la dio a cambio de que le hiciera beber un somnífero y lo entregara, pero comienza a llorar confesando que jamás podría hacerlo porque no puede traicionarlo ya que ha sido muy bueno con ella y con su madre, mientras que nuestro prota sabe que se trata de aquellos rebeldes y pregunta por qué se lo confiesa. Entonces responde que tiene demasiado miedo porque amenaza también con eliminarla si no hacía nada, por lo que nuestro prota escribe un documento y se lo entrega, pues por su lealtad sumó un 0 a la oferta que le habían hecho y ahora tendrá 5000 monedas por su lealtad, pero además le avisa que tomará aquel somnífero y quiere que lo lleve hasta donde le dijo el desconocido. Luego debe esconderse muy bien, pues seguramente intentarán silenciarla. Eso deja en shock a la criada, pues no entiende por qué quiere poner su vida en riesgo. Luego de un largo rato, nuestro prota despierta bastante aturdido y mira las estrellas en el cielo, notando que lo ataron de manos y pies como ya se lo había imaginado, pero no le quitaron su anillo y además hizo muy bien en esconder a Leviatán, por lo que con el anillo se libera de sus ataduras y le pide a Leviatán que le muestre sus recuerdos de todo lo que pasó. Entonces comienza a mirar cómo quedó inconsciente en el salón y cómo aquellos rebeldes entraron en su mansión para sacarlo en cuestión de minutos. Luego lo subieron al carruaje y se lo llevaron.
lastimaron, por lo que ahora comprende mucho mejor la situación y se pone de pie, molestando a los hombres al verlo, pues creen que alguien lo ató mal y le avisan que esta vez ya no está su hermano para salvarlo, pero Noah responde que había esperado encontrar información útil, pero resulta que solo son simples peones inservibles, y cuando uno de ellos lo ataca con un corte lo ejecuta. Luego uno a uno comienza a cortarlos, venciéndolos en cuestión de segundos, pero mira como un escuadrón de soldados avanza, quienes son liderados por Zoe, y ella se alegra demasiado al verlo bien. Entonces se explica que no podía esconderse porque temía que algo le sucediera y vino a rescatarlo, aunque parece que no es necesario. Mientras que Noah le pide a los soldados que aseguren a aquellos rebeldes, pues son cómplices de los que lo atacaron hace tiempo, aunque en ese instante mira que justo de uno de los rebeldes cae una espada y eso llama su atención de inmediato, ordenando a sus caballeros que no se acerquen ni la toquen, pues puede sentir la maldición tan poderosa que emana, entendiendo que esa es la espada de la que escuchó que rumoreaban aquellos hombres y supone que tiene acumulado una maldición que trae el rencor de quien la fabricó. Pero mira entonces el rostro de un hombre y supone que se trata de Kafun, por lo que luego de despejar el área pregunta a Leviatán si es capaz de hacer lo que está pensando, pues supone que para la espada legendaria esto no es un problema, así que el poder se libera desde su espada y un rayo de poder sale disparado atravesando las nubes, volando en dirección a su objetivo, que a pesar de que se encuentra bastante lejos solo puede mirar como un disparo mágico lo atraviesa. Al siguiente día, Noah es llamado por su padre, quien lo felicita, pues le llegaron noticias de que la noche anterior Kafun, el líder de la rebelión, fue eliminado por una ráfaga repentina de agua y supone que fue él con el poder de su espada, algo que Noah confirma porque usó la señal de aquella espada maldita para enviar un ataque concentrado hacia el dueño de aquel odio, por lo que le alegra haberlo conseguido, y su padre le dice que gracias a esto la rebelión será sofocada muy fácilmente por su hermano, ya que sin su líder no saben qué hacer. Días después, todos se reúnen en el castillo para dictar la sentencia de los capturados, por lo que el emperador avisa que deben preparar los caballos para ejecutarlos con desmembramiento, lo que nadie objeta, pero Noah es quien interrumpe pidiendo que no lo haga, aunque el emperador le dice que deben pagar por haber manchado su honor y su reputación, lo que nuestro prota entiende, pero le pide que no transgreda la ley, ya que si lo hace aprovechándose de su poder como emperador, comenzarán a dudar de su liderazgo, pues la ley dicta que el líder debe recibir aquel castigo, pero todos los secuaces y cómplices deben ser ejecutados según su nivel de complicidad, por lo que esa ejecución es exagerada para algunos que casi no tuvieron nada que ver. Esto genera tensión entre los ministros, pero el emperador lo felicita pues le hizo caer en cuenta que estaba por cometer un grave error, aunque sí confiesa no permitirá rebajas a ningún capturado y todos recibirán la máxima pena por sus actos. Esto le alegra a nuestro prota pues está completamente de acuerdo y el emperador le pide al ministro que se encargue de organizar las ejecuciones, mientras que los demás presentes comienzan a halagar a Noah porque incluso fue capaz de corregir al emperador y esto demuestra que están ante un genio, pero el emperador le agradece también por evitar que manche su historia y debe agradecérselo, así que le dará un título por su gran consejo y a partir de ahora lo conocerán como el príncipe sabio. Esto sorprende a todos los presentes y más aún cuando el emperador confiesa que hubiera deseado él naciera algunos años atrás, lo que todos entienden pues quisiera que fuera su sucesor al trono, por lo que no dejan de vitorear a nuestro prota. Un rato después se reúnen en el jardín donde el emperador mira cómo varios hombres arrojan unas cubetas con agua sobre nuestro prota, pero este con su escudo se protege con mucha facilidad y le explica a su padre que de esa misma manera es como planea hacer la selección de caballeros, pues elegirá aquel que logre hacer que se esfuerce de más. Esto es algo que su padre halaga porque así podrá comprobar personalmente el nivel que tiene cada aspirante, aunque le dice que existe el riesgo de que alguien pueda atravesar su defensa y Noah responde que está dispuesto a aceptar aquel riesgo, una actitud que su padre halaga y que lo hace sentir orgulloso. Un rato después, el primer ministro le habla al emperador porque no debió decir aquel comentario en público, pero este responde que no mintió al referirse de esta manera a su hijo. Además, comenta que Noah ha hecho cosas sin precedentes como acabar con un rebelde sin estar en el campo de batalla y todo es gracias a Leviatán, por lo que supone será el único capaz de superar aquella leyenda donde se dice que al quitar el sello que contiene el Leviatán desbloqueará el verdadero poder de aquella arma.
Algunos días después comienza el evento para la selección de caballeros y la capital se llena de guerreros quienes saben que esta es su única oportunidad para ascender en la nobleza, pues al tratarse de un reino militar tienen esta opción y sumándole que esta es la primera vez en la que un príncipe destaca como el principal examinador, así que muchos se reúnen para ver el resultado de aquellos duelos, mientras que Noah no se inmuta sin importar que tanto lo ataquen y muchos siguen asombrados por la gran calma y el poder de este príncipe, pues incluso un mago con un gran poder le arroja una lluvia de fuego y rayos, pero esto no genera nada en el gran príncipe sabio, lo que también le decepciona, pues ya está por anochecer y aún no ha encontrado un candidato que sea sobresaliente, pero en ese momento anuncian al último aspirante del día, una mujer quien se presenta y bastante concentrada utiliza toda su fuerza lanzando una estocada directa. Esta logra atravesar 1 centímetro en el escudo, pero ella no planea rendirse tan fácilmente y aprovecha toda su fuerza para impulsar aún más la espada, dejando impactados a todos cuando aquella arma destruye el escudo y hiere en el hombro al príncipe. Incluso varios guardias de inmediato empiezan a someter a la chica, pues hirió a un miembro de la realeza y ella queda en shock por la reacción de todos, pero nuestro prota se levanta ordenando que la suelten y pregunta a la chica cuál es su nombre, así que ella se presenta como Shirley y Noah la felicita porque consiguió algo que no todos logran. Por este mismo motivo acabó de pasar la prueba y todos se asombran porque no solo perdonó a quien lo hirió, sino que además la está halagando y pasa su prueba. Algunos minutos después, Shirley se inclina pidiendo perdón por su error, pero Noah le dice que ya no debe hacerlo, pues ella solo cumplió con la orden que le dieron de atacar. Además, pregunta por su armadura y la chica le explica que es una reliquia de su familia y que ha pasado por muchas generaciones. Entonces Noah le pide que vuelva a atacarlo y esa orden la sorprende, pues él todavía está herido, pero al notar su confianza obedece a la orden y cuando lanza la estocada de nuevo, esta vez ya no logra atravesar el escudo, por lo que nuestro prota le explica que antes le permitió que lo hiriera, pues su poder es mucho más fuerte y si quisiera habría destruido su espada con facilidad, pero quiso comprobar algo más, su lealtad como caballera, ya que buscaba la confirmación de si sería capaz de usar toda su fuerza, aunque eso significara que le causara daño al príncipe. Eso lo confirmó incluso en 2 ocasiones y por eso es que la aceptó, dejando mucho más impresionada a Shirley y con su espada hace una reverencia jurándole lealtad de por vida, mientras Noah mira un poco asombrado que Shirley es quien más le ha subido sus estadísticas personales, pero Zoe le avisa que llegó el médico, quien comienza a tratar la herida en su hombro, la cual confiesa no es tan grave pues no tocó tendones y Shirley mira asombrada confesándole que en su aldea no usan cosas tan sofisticadas, sino que cuando alguien enferma, la anciana utiliza algunos rezos para invocar sanidad o alejar el mal, algo que el médico confiesa es bastante común en aldeas muy pobres o que no tienen médicos de la realeza, por lo que Noah comprende qué es lo que debe hacer y le da la primera orden a Shirley, ya que debe ir a su aldea y traer los chicos más listos y prometedores. Además, le pide al médico que los acepte como aprendices, pues ahora ellos serán quienes se encargarán de curar a los enfermos en aquella aldea cuando ya aprendan, dejando sin palabras a Shirley, porque nuestro prota incluso avisa que pagará todos los gastos y ella solo puede agradecerle con una reverencia, pero Noah le avisa que al parecer también debe estudiar un poco de etiqueta. Al siguiente día, Shirley se despierta muy, pero que muy bien descansada y luego de organizarse baja las escaleras saludando a Zoe. Entonces le confiesa, le asombra que incluso la casa de la sirvienta sea tan lujosa y se encuentran con un grupo de criadas quienes están hablando muy animadas sobre la futura esposa del príncipe, asombrando a Shirley porque ella cree que él todavía está muy joven y las criadas le responden que al parecer aún no lo conoce, ya que hay muchas interesadas pues tiene un gran futuro e incluso frente a la mansión ya hay muchos locales que todo el tiempo están ocupados por bastantes jóvenes que esperan ser vistas por el príncipe. Incluso las chicas mencionan que hasta Zoe ha aprendido magia para serle útil y la criada avergonzada se marcha, mientras que Shirley se reúne un rato después con nuestro prota, quien también recibe al capitán de la orden de caballeros, el cual le agradece por su ayuda en la selección de los caballeros aspirantes, pues tienen muchos novatos que son prometedores y nuestro prota responde que ellos hicieron el
el trabajo pesado en la logística, por lo que le pide a Shirley acompañe a que el capitán hasta la salida, y cuando este ya se marcha, mira que la chica le hace una reverencia, por lo que le pide no sea tan educada, ya que igualmente son compañeros de armas y entiende que Noah la envió para que él le dé algunos consejos, así que jura si le es leal a Noah nunca tendrá que preocuparse, ya que se trata de un gran señor. Algunos días después, nuestro prota organiza una fiesta donde invita a Ali Shay para que cante en medio del lugar, mientras que él habla con Alan, el cual lo halaga por su éxito en el evento de caballeros, pero Noah le pide que aproveche que hay bastantes comerciantes reunidos para de esta manera estrechar lazos. Además, pide a todos que disfruten del evento, pero Zoe llega minutos después con una carta y según el guardia parece ser de algo importante, así que van hasta un lugar más privado y Zoe explica que, según le dijo el guardia, el mensajero huyó luego de entregar esa carta, por lo que puede tratarse de algo peligroso, pero nuestro prota sabe que solo es una carta, ya que Leviatán no siente peligro alguno, aunque al leerla queda impactado, ya que es un mensaje de aquel mismo capitán que le trajo la información de la revuelta, pues luego de la recompensa, él creyó que estaba en deuda por haberle dado información que ellos ya tenían y en este momento está de espía en medio de algunos rebeldes que siguen con planes de hacerle daño. Por esto le envía la carta como advertencia, ya que parece ser que alguien también se infiltró en la fiesta, pero a nuestro prota le preocupa la vida de aquel soldado porque si no tiene entrenamiento como espía, seguramente está en mucho peligro y debe hablar con su hermano Henry para que logren encontrarlo cuanto antes. Días después recibe la carta de su hermano porque encontraron al soldado aunque está en un estado crítico, pues los rebeldes lo descubrieron y lo torturaron brutalmente para que hablara sobre el príncipe sabio, pero este se negó a hablar, por lo que ahora su vida está muy delicada y Noah siente que es su culpa, pues no usó la información como arma, algo que su padre ya le enseñó, y le pide a Zoe que envíen al mejor médico a la ciudad y que no escatimen en medicinas, ya que deben salvar la vida de aquel hombre. Algunos días después, nuestro prota va hasta el mercado donde le pide a Shirley que no se distraiga demasiado, pues están aquí para conseguir un presente para su hermano Henry, ya que este le ha ayudado demasiado con la cuestión de la revuelta y con la información, por lo que va con el vendedor de confianza, el cual acepta su petición y empieza a mostrarle todo tipo de artículos de lujo, dejando impactada a Shirley, pues nunca había visto tantas joyas y lujos en un solo lugar, pero a pesar de lo deslumbrantes, nuestro prota no siente demasiado interés por ninguno de ellos y pregunta en cambio por el que está debajo de una sábana, pues presiente que es algo importante, lo que el vendedor confirma y le enseña una estatua de cristal, dejando completamente impactado a Noah, pues no sabía que se pudieran hacer esculturas de vidrio tan bien diseñadas, y el vendedor confiesa se trata de una técnica perdida que usaba el legendario Lindsay, así que ya no es nada común ver obras como estas, y aparte de esta solo existe otra réplica más de la estatua de vidrio de la diosa, por lo que Noah decide comprarla y le da 10,000 monedas por ella, algo que el vendedor acepta con gusto justo cuando Oscar entra al lugar saludando a su hermano, pues suponía que estaría en este local, pero entonces mira asombrado de inmediato la escultura, pues reconoce la técnica de Lindsay y nuestro prota pregunta si sabe sobre la otra estatua, lo que el hombre confirma, pues dice que él posee la otra escultura, lo que nuestro prota comprende totalmente y entonces sujeta la escultura para tirarla al suelo destrozándola al instante, dejando consternados a todos, mientras Noah le da algunas monedas más al vendedor como disculpas y le avisa que igualmente pagará todo lo acordado, pero explica que de esa manera ahora solo existe una escultura de aquella diosa hecha con cristal y Oscar lo comprende, pues el precio de su escultura se disparará al ser una reliquia y eso le asombra por la forma en que piensa su hermano, ya que en su caso aprendió a pensar de esa manera cuando ya fue bastante adulto y no esperaba que le diera un regalo de tal magnitud, porque acabó de convertirle una escultura en una reliquia, mientras nuestro prota le dice al vendedor que ahora sí deben buscar algo para Henry, pues igualmente ya no puede quedarse con la escultura. Luego de un rato salen del local y Noah pregunta a Shirley por qué la ve tan pensativa, pero ella confiesa aún no entiende del todo por qué arruinó un tesoro tan valioso y nuestro prota responde que se trataba al fin y al cabo de un mero objeto, pues los verdaderos tesoros son las personas que están dispuestas a arriesgar su vida para darle algo de información o aquellos que le juran lealtad y que dan lo mejor de sí para serle útil. Esos son los tesoros que más valora y ahora ella también se convirtió en uno de esos tesoros preciados que tiene, lo que sorprende a Shirley, pero emocionada sabe que aquel niño es como ver a un rey iniciar su camino, por lo que le jura le servirá y le será leal por el resto de su vida.
6 años transcurren y nuestro prota ahora camina con impotencia en medio de las criadas, quienes le desean un buen viaje. Algunos días después de que nuestro prota cumple los 12 años, una criada llamada Gigi le confiesa que sigue asombrada al ver que han pasado 3 días y todavía le siguen llegando regalos, pero Zoe en cambio le confiesa que esto no es nada raro porque el año pasado recibieron regalos durante toda una semana. Al tiempo que Noah explica, sus criadas deben encargarse de registrar detalladamente cada regalo y quién lo envía. Luego de esto se levanta para ir a hablar con su hermano Henry, pues ya hace un tiempo su padre, por reconocimiento de sus logros, lo asignó al Ministerio de Asuntos Militares, por lo que se reúne con Henry, quien es el ministro encargado de esos asuntos, y este se alegra al ver que llegó, pues quiere tratar un asunto importante, ya que el emperador quiere enviar una fuerza de soldados hasta la frontera del sur, donde algunos rebeldes han estado causando estragos, por lo que ordenó mostrarles todo su poderío militar, y en su caso él llegó a pensar en enviar a Rice, lo que nuestro prota comprende y no le parece mala idea, pues sabe que Rice, además de ser un hombre de confianza de Henry, es un gran estratega militar, pero también hay algo que conoce y por esto le pregunta cuántos hombres están disponibles para el ataque, sorprendiendo a Rice, mientras que Noah insiste en que debe decirle el número exacto y Henry se molesta al ver la duda en su hombre, quien termina inclinándose pidiendo perdón y Henry no lo entiende, pero nuestro prota le explica que descubrió Rice estuvo inflando los números de soldados y hay incluso comerciantes registrados, pues el ministerio militar recibe mayores finanzas mientras más soldados estén registrados, lo que enoja a Henry porque no estaba enterado, pero nuestro prota le pide que no lo culpe directamente, ya que igualmente les beneficia mostrar a todos que tienen una gran cantidad de soldados, pero si el emperador ordenó arrasar a los rebeldes, deben asegurarse de tener la fuerza necesaria para lograrlo y le ordena a Rice que se encargue de conseguir más soldados para reforzarse. Además, escribe una carta para que aquel hombre la lleve directamente al Ministerio de Finanzas y así conseguirá más fondos como medida de emergencia. Aquel dinero puede usarlo para lo que necesite, pero le advierte que si lo acepta no puede regresar con una derrota y Rice comprende todo lo que está en juego, pero jura que volverá con una victoria aplastante. Un momento después, nuestro prota viaja junto al carruaje de su hermano, quien le habla preguntándole si aún no ha estado en un campo de batalla, algo que nuestro prota sabe todavía no sucede, pero no se le hace extraño porque entre los herederos al trono es muy normal las disputas de poder y por esto cuidan a los más jóvenes para que no les suceda nada muy extraño, aunque todavía no sube del nivel 1 y le confiesa a su hermano que seguramente pronto irá a su primera batalla, pero mientras conversan normalmente, el carruaje se detiene de golpe porque una niña se atraviesa en medio del camino, aunque mientras ella ruega por ayuda, varios chicos más la siguen y unos hombres furiosos salen del callejón reclamando que no deben escaparse, por lo que sujetan a los chicos con fuerza y nuestro prota se enoja al ver cómo los tratan, así que baja del carruaje y pregunta por el registro de aquellos chicos, aunque los hombres no entienden por qué se los reclama y Noah les recuerda que si no tienen registro de cada persona que vendan, entonces significa que están comerciando con ellos de manera ilegal, pero cuando aquellos hombres se lanzan a atacarlo, bastante enojados, nuestro prota hace aparecer en un segundo su espada y con agilidad impresionante logra cortarlos a todos, dejándolos en el suelo, y la multitud se acerca rumoreando sobre su gran nivel con la espada, pero Noah habla con los niños porque entiende que son esclavos y ellos llorando lo confirman, pero entonces una voz surge desde el callejón dirigiéndose hacia nuestro prota, ya que no esperaba menos del príncipe sabio, pero le avisa que es uno de los hombres al servicio de su hermano Gilbert, el primer príncipe. Esto Noah lo entiende como una advertencia para que no interfiera, pero pregunta a Henry si conoce a este hombre y el príncipe lo niega, por lo que Noah en silencio utiliza el poder de su espada para noquear a este hombre y que caiga al suelo. Luego avisa a todos los presentes que estos tipos eran unos impostores que están usando el nombre de su hermano para mancillar su reputación, por lo que serán llevados directamente hasta la mansión del primer príncipe para ser juzgados y aquellos niños serán escoltados hasta su mansión, lo que asombra a varios del lugar, pues reconocen claramente al príncipe sabio y saben que si lo dice él debe ser verdad, mientras que Noah habla con Henry, quien lo halaga porque manejó muy bien la situación, pero nuestro prota le dice que no podría dejarlos allí, pues se confirmaría que su hermano está involucrado en asuntos ilegales y sería frente a una multitud, lo que causaría un gran escándalo, por lo que al tratar a aquellos hombres como impostores y enviarlos a la mansión de Gilbert, lo obligan a que sea él quien se encargue de aquel asunto personalmente.
Luego de algunas horas, mientras cenan, nuestro prota recibe un mensaje de Gilbert, por lo que le avisa a Henry que el primer príncipe les agradece por enviar a aquellos hombres que estaban haciendo negocios ilegales en su nombre, pero cuando pensaba enviarlos a la justicia, estos bebieron una sustancia antes de poder hacerlo y terminaron sin vida, lo que Henry y nuestro prota lamentan, pues saben que la realidad es muy diferente, ya que es más que claro que Gilbert sí está detrás de todos aquellos negocios ilegales, pero nuestro prota le dice a su hermano que logra entender por qué lo hace, pues Gilbert, a pesar de ser el primer príncipe, no tiene derecho a heredar el trono por ser hijo de una concubina, así que seguramente este es el motivo por el cual ha estado comprando mansiones y terrenos por todas partes e incluso se ha involucrado en asuntos ilegales, pues busca una forma de conseguir el poder que ya no obtendrá del trono. Eso asombra a Henry porque lo descubrió muy fácilmente, pero no es tan extraño si se trata del príncipe sabio. Un momento después, nuestro prota le habla a los niños que rescató, pues se encargó de todo y ahora son libres, ya que nadie podrá comprarlos y no deben volver a temer, pero nota la confusión en ellos y pregunta si tienen un lugar al cual volver, aunque al escuchar sus historias y cómo fueron vendidos para pagar deudas de apuestas o entierros de sus padres, comprende que no tienen un lugar seguro al cual regresar, por lo que avisa a Dylan se encargarán de ellos y deben conseguirles alojamiento. Además, aquellos que quieran estudiar podrán hacer y también si quieren trabajar. Esto asombra a los niños, quienes preguntan si entonces él los va a comprar, pero Noah lo niega porque la realidad es que serán libres y podrán marcharse si lo desean, siendo lealtad lo único que les exige, y esto asombra a los chicos mientras Dylan los anima porque solo deben ser agradecidos y no decepcionar a su señor. Luego de esto, todos ellos se marchan. Un momento después, Noah llama hasta su oficina a Evelyn, quien le informa que todos los presentes de su cumpleaños se recibieron sin problemas, pero nuestro prota le entrega un sobre y le pide que lo lea claramente, porque allí está con detalle su nueva función, ya que quiere que desde este momento sea la gobernadora de uno de sus territorios. Esto deja impactada a la chica porque es una simple maid y un ascenso de aquel nivel es algo que nunca se imaginó. Mientras Noah le confiesa, la ha estado supervisando todos estos años y ha comprobado que es mucho más inteligente que cualquier otra criada, así que considera un desperdicio que se mantenga todo el tiempo recibiendo simplemente invitados, y Evelyn le dice algo triste que ella quiere seguir sirviéndole, pero Noah responde que lo hará, solo que a partir de ahora le ayudará con muchas más cosas y será de mucha más importancia para él. Además, si logra desempeñarse bien en aquel rol, le demostrará que sí tiene una buena visión, y Evelyn acepta orgullosa su ascenso, mientras que Shirley lo halaga porque, a diferencia del primer príncipe, sí sabe cómo tratar a las personas, y Noah la detiene porque hay comentarios que es mejor no decir en voz alta para que luego no hayan inconvenientes. Al siguiente día, nuestro prota es llamado al salón principal, donde el emperador pregunta si es cierto que defendió el honor del primer príncipe, lo que Noah acepta y piensa que su hermano seguramente le contó todo al emperador, asombrándole que no se avergüence de sus actos, pero le explica a su padre que simplemente hizo cumplir la ley, por lo que el emperador pregunta cuáles serían los castigos apropiados y nuestro prota los dice sin problema, algo que el primer ministro confirma de inmediato, y el emperador se alegra de que haya salido ileso, pues supo que lo atacaron, pero se imagina que con su espada no le fue un problema. Algo muy diferente si hubiera sido él quien estuviera de incógnito, pues seguramente aquellos malhechores le habrían dado una paliza si no lo reconocieran. Pero el primer ministro le dice que igualmente eso sería castigado con la pena capital por la agresión al emperador, y varios en el salón se ríen imaginando la situación hipotética. Pero Noah les dice que en realidad sería un castigo común lo que recibirían, porque no se puede aplicar la pena capital si el emperador se disfraza de incógnito y no se identifica con su estatus ante los demás. Esto crea una tensión inquietante en el lugar, y nuestro prota se asombra porque acabó de contradecirle al primer ministro, por lo que duda en sí disculparse, pero escucha cómo su padre comienza a reírse diciéndole al primer ministro que ganó la apuesta, pues se preguntaban si Noah defendería la ley sin importar quién sea el que estuviera equivocado, y lo acabaron de confirmar, asombrando a nuestro prota ya que todo era una simple prueba. Pero su padre se levanta y con imponencia avisa que a partir de ahora Noah será el ministro de justicia, pues reconoce su dedicación y su actitud inquebrantable ante asuntos que incluyan la ley, por lo que todos en el salón lo celebran, ya que luego de Henry, nuestro prota es el segundo príncipe que obtiene un título de ministro.
Momento después, nuestro prota va a visitar a Leishay, pues escucharla cantar lo relaja y su mente puede descansar, aunque también sabe que seguramente Evelyn debe estar despidiéndose y no se imagina cómo debe encontrarse Gilbert, mientras que el emperador es informado por su primer ministro que al parecer sí era real la información, así que este ordena que se encargue y menciona en voz baja que el tiempo ya se ha acabado. Unos días después llega el Ministerio de Justicia, donde luego de que todos los que trabajan le hacen una venia, se reúne en la oficina principal con Ozzy, el viceministro de Justicia, y nuestro prota se asombra al saber el cargo que él tiene siendo bastante joven, aunque en su caso no es que pueda juzgarlo, y le pide que le haga un resumen rápido de todas las funciones que tienen en este lugar, por lo que Ozzy le explica que ellos controlan a los tribunales de justicia de todo el imperio y además procesan los delitos que suceden en la capital, incluso ellos junto al emperador son los únicos encargados de juzgar los delitos de alta traición, por lo que nuestro prota le pregunta directamente cuántos sobornos aceptan mensualmente, ya que no quiere que lo tome como alguien ingenuo, pues es lógico que los aceptan y promete que olvidará cualquier confesión que le diga, solo quiere tener un poco más de conocimiento acerca del estado del ministerio y Ozzy lo comprende, entonces confiesa que él es de los que acepta muy pocos sobornos, pero confiesa que sí los ha llegado a aceptar, aunque son solo aquellos que tienen delitos menores, porque nunca acepta sobornos de algún caso de homicidio por sus principios, aunque los demás servidores está seguro que aceptan 10 veces más sobornos y nuestro prota lo entiende, por lo que firma un documento diciéndole que le ofrecerá 5,000 monedas más al año si se niega a recibir cualquier soborno, porque quiere un funcionario leal y que le demuestre al emperador que van a hacer un cambio, asombrando a Ozzy porque no lo juzga, sino que se ofrece a mejorarle sus condiciones, pero rechaza su oferta porque no es necesario una motivación para hacer su trabajo, ya que jura le servirá y le ayudará en todo lo que le pida sin necesidad de recibir más dinero, lo que asombra a nuestro prota porque normalmente esto le sonaría bastante como una trampa, pero por lo que miran sus estadísticas, aquel hombre es bastante inteligente ya que está elevando sus habilidades. Luego de unos días, nuestro prota se reúne en una cena con su hermano Oscar, quien lo felicita porque por primera vez en 50 años se nombró a un segundo príncipe para un ministerio, pero pregunta si Noah está feliz y Noah le dice que no es solo eso, pues sí le agrada bastante el título, pero se pregunta por qué su padre lo hizo, ya que entiende que nombrarán a Henry por sus logros en batalla, pero en su caso le parece bastante apresurado y le dice que tiene una idea, porque puede influir mucho lo que ya sucedió antes de que su padre fuera el actual emperador, pues anteriormente solo el príncipe heredero podría acceder al trono y nadie más. Esto generaba que los demás príncipes vivieran a su antojo y sin medir sus consecuencias, ni siquiera intentaban demostrar logros para sentirse dignos de ser llamados parte del trono, por lo que seguramente con lo que está haciendo su padre quiere cambiar todo el sistema y que los príncipes demuestren que tienen lo necesario para ser el sucesor incluso sin ser el heredero. Esto asombra a Oscar porque entonces Albert estaría descartado a pesar de tener el título de príncipe heredero, pero un criado llega con un mensaje del rey y Oscar confirma la teoría de Noah, pues parece que pronto lo nombrarán a él ministro de finanzas y si es verdad que su padre está buscando cuál de todos ellos tiene más nivel para manejar el imperio y entonces propone que hagan un brindis. Esta misma noche, una revuelta en la ciudad es controlada por los soldados del imperio y es Noisil quien le explica al emperador que si eran ciertos los rumores, pues parece que un grupo intentaba presionarlo para que él dejara el trono y que Albert fuera elegido de inmediato como el nuevo emperador. Esto no lo sorprende y ordena ejecutar a los involucrados, aunque sabe que no pueden culpar a Albert pues no hay indicios de su participación directa, pero le asombra cuando Noisil le informa que Oscar no se mostró sorprendido por el nombramiento como ministro, pues al parecer Noah ya le había mencionado algo y el emperador sonríe ya que quiere ver cuál de sus hijos es capaz de superar sus pruebas y obtener el derecho a ser su sucesor. Unos días después, nuestro prota recibe a Ozzy, quien trae el listado de los capturados por la revuelta y deben juzgarlos, aunque nuestro prota nota la preocupación en la mirada del viceministro y entiende claramente su actitud, porque al ver la lista hay muchos que son cercanos al entorno de Albert, incluso está su tutor como el principal causante de la revuelta y varios caballeros, así que es más que claro que puede estar involucrado y aunque la ley imperial es más flexible con los miembros de la realeza, la insurrección es algo que no se
se perdona, y en caso de que un príncipe esté planeando usurpar el trono o que tan siquiera esté en alguno de estos casos, debe ser descuartizado. Incluso se dice que si un príncipe sabe sobre una insurrección y no avisa, debe ser encarcelado, por lo que es más que claro que su hermano sí sabía, pero ejecutar al príncipe y causaría una gran conmoción en todo el imperio, por lo que toma una decisión y va directamente al palacio para explicarle la decisión a su padre, ya que decidió dar la orden de la ejecución de inmediato a todos los capturados por la insurrección, así que aquellos que están en esa lista pagarán según la ley, y en su mente sabe que lo hizo de esta manera para no involucrar a su hermano y evitar una conmoción en el reino, lo que el emperador le felicita porque está haciendo cumplir la ley y avisa que le subirán el sueldo, aunque nuestro prota duda que su actuar merezca un aumento y solo escucha cómo su padre le pide que siga ejerciendo su trabajo de manera impecable. Un rato después ya regresa al Ministerio de Justicia cuando mira que los guardias están heridos y uno de ellos le avisa que hay intrusos que todavía deben estar en la mansión, por lo que piensa en pedir refuerzos, pero algo le dice que no hay tiempo, así que le ordena a Shirley que no deje escapar a nadie sin importar si es un príncipe, y él corre sin dudarlo por los pasillos, ordenando a todos los que encuentra que salgan de allí, pero mira como en un salón hay uno de los intrusos y con su espada lucha con toda su fuerza, logrando cortarlo en varias de las extremidades y con un líquido lo deja inconsciente, ya que no dejará que pierdan la vida pues necesita información, y cuando 3 hombres más llegan, nuestro prota blande su espada para superarlos, consiguiendo cortarlos con bastante facilidad en sus extremidades y también los deja inconsciente, justo cuando Ozzy llega impactado al ver que nuestro prota superó 4 intrusos y le explica que fue un gran grupo quienes entraron por la fuerza y ejecutaron a todos los involucrados en la insurrección, por lo que no entiende de inmediato que seguramente esto es algo planeado por Albert para silenciarlos a todos y evitar que lo mencionen en algún momento, pero esto solo causó muchos más problemas y con su espada se hace un corte en el costado del abdomen, pues le recuerda a Ozzy que el castigo por haber herido al príncipe es la ejecución inmediata, y el hombre lo entiende porque juzgarán a aquellos infiltrados sin dudarlo. Un rato después, mientras le curan la herida, nuestro prota no deja de pensar en el actuar de su hermano, porque si alguno de aquellos hombres llegaba a hablar, seguramente se esparciría la información y esto causaría un problema inmenso en el imperio, por lo que cada vez le da más problemas para hacer bien su trabajo. Al siguiente día, nuestro prota es llamado ante su padre, el cual se disculpa por llamarlo, sabiendo que todavía está en recuperación, pero quiere hablar con él sobre lo que sucedió, pues le preocupa que lo hayan superado en combate, y nuestro prota sabe que lo dice porque seguramente ya sabe que a él nadie lo hirió, pero se excusa diciéndole que incluso hay asuntos que pueden distraer a un buen luchador, y eso podría generar que él pierda, una excusa que su padre entiende inteligentemente y le pide que salga en un momento al balcón, pues le confiesa que en los últimos años de todo gran monarca siempre surge algo que mancha su reputación, por lo que Noah entiende ahora un poco mejor todo lo que sucede, pues su padre logró llevar al imperio a una época dorada y ahora que está por terminar su mandato no quiere que se vea afectado por una insurrección por el príncipe heredero, algo que es entendible, así que le confiesa a su padre que a los 3 príncipes que han sido nombrados como ministros les halaga tener bastante a aquel puesto, pero puede que al ser sus primeros grandes cargos cometan varios errores y le propone crear un cargo de mayor nivel para quien lo tome se encargue de liderarlos en sus puestos. Incluso propone que sea el príncipe heredero quien se encargue y su padre se molesta negando de inmediato su petición, pero Noah le recuerda que Albert lleva 35 años esperando el trono y entiende un poco la frustración que tiene, por lo que pueden darle un cargo para que esté más tranquilo, y el emperador le responde que no le agrada porque puede que este se niegue a hacerle llegar información importante de ellos los ministros y los obligue a actuar de manera incorrecta, pero Noah le explica que por eso pueden hacer excepciones, ya que si un asunto es de vital importancia se puede ir directamente con el emperador, lo que su padre entiende de inmediato, pues sería un puesto más que todo simbólico y que no tendría tanto poder, pero a su vez le dará estatus al príncipe heredero y puede que sus acciones revolucionarias se tranquilicen, así que felicita a Noah por su gran inteligencia y le confiesa que hubiera deseado él naciera mucho antes, pero nuestro prota se
asombra en su mente, pues su padre es un gran monarca porque descubrió su intención sin necesidad de explicarle demasiado, aunque su padre no cree que pueda recompensarle con dinero y le pide que lo siga al Salón de los Tesoros, donde le permite que elija lo que más le interese, pues confía en su perspicacia. Pero Noah le pide a Leviatán que busque algo que le sirva y entonces nota un pequeño cofre en medio de un estante, el cual abre y unas llamas de fuego lo cubren en cuestión de un segundo. En ese instante, Noah nota como una figura de fuego lo mira directamente y entiende que al igual que Leviatán, este tiene voluntad propia, por lo que con su espada ataca para que le obedezca y el poder de Leviatán supera el de aquel ser de fuego, logrando atravesarlo y el fuego desaparece concentrándose en un anillo que cae en su mano, mientras que el emperador y su asistente quedan asombrados porque lo dominó en cuestión de segundos. Incluso el emperador comenta que se nota tiene una gran perspicacia porque entre todas las cosas eligió a Rutilla y pregunta si quiere ir a probarlo en la sala de prácticas, pero Noah lo niega porque ya tiene una idea y sale en un momento, donde activa el poder del anillo y una capa de fuego lo cubre, pero el emperador queda impactado al ver que nuestro prota es capaz de usar el poder de Leviatán al mismo tiempo que el de Rutilla, creando de esta manera una doble capa que quema incluso el suelo a su alrededor, por lo que aún bastante sorprendido, pero más que todo orgulloso por su poder, le deja que se quede con Rutilla para que siga haciendo crecer su imperio. Luego de unos días, nuestro prota es llamado por su padre, pues tienen un asunto que tratar, ya que le explica hace poco el hijo de su hermano Graham, un chico que siempre ha sido bastante rebelde y que constantemente ha estado en problemas, terminó en una pelea luego de estar bebiendo en un bar, pero la lucha escaló al punto que terminó quitándole la vida a otro hombre y el sistema de justicia ya juzgó al hijo de Graham, pero este ha enviado una solicitud culpándose por la crianza de su hijo y está dispuesto a reponer la culpa con unos 30,000 ruines, lo que asombra a nuestro prota, pues es una suma bastante alta, ya que sería el sueldo de una persona promedio durante más de 200 años. Además, su padre le dice que saben cómo son las leyes y que los padres no pueden pagar los crímenes de sus hijos, pero había pensado en modificar una de las leyes para permitir que con algún tipo de multa se pueda condonar varios crímenes, ya que les vendría bien un poco de dinero, pues sus finanzas están por entrar en estado crítico luego de tantas rebeliones. Pero Noah se niega a esta opción porque si lo hace, se comenzará a creer que la inocencia y la libertad tienen un precio, siendo solo los más ricos los cuales podrían pagarlo, y al tiempo esto haría que la corrupción aumente para tener más beneficios y libertades. Pero aún así entiende la situación de las finanzas y dice que lo mejor es reponerlas de otra manera, un consejo que su padre acepta pues nunca lo pensó así, y como recompensa decide darle el título honorario de consejero en jefe, aunque nuestro prota justo tiene una idea para ayudar a las finanzas, ya que le explica a su padre que pueden hablarle a todas las personas del reino y explicarles que aquellos que donen más de 1000 rines al mes serán condecorados con el título de caballero honorario, un título que no tendrá poder real, pero les dará estatus al ser el emperador quien se los dé, por lo que está seguro muchos nobles apoyarán la iniciativa, pues mientras más dinero tienen, lo que buscan es más estatus, algo con lo que su padre está de acuerdo y no puede creer lo inteligente que es con tan corta edad, por lo que ordena llamar a Oscar para hablar aquel asunto, pero Noah pide permiso para retirarse, pues no quiere involucrarse en asuntos que son directamente el cargo de su hermano. Una vez sale del palacio, mira que varios servidores todavía analizan el cráter que dejó con su magia y uno de los hombres le dice que todos siguen maravillados por su poder. Entonces nuestro prota le entrega algo de dinero como agradecimiento por los tratamientos médicos del otro día y nota que este tiene 2 escarabajos para uno de sus hermanos menores y le da una buena idea, porque mientras va de regreso a su mansión decide intentar que Leviatán y Rutilla luchen invocando sus formas en un tamaño reducido, así que al verlos luchar confirma que estos tienen grabadas las técnicas de combate de sus anteriores dueños. Incluso una chica mira asombrada el poder mágico para que ellos dos luchen, pero nuestro prota se da cuenta que Leviatán parece tener más experiencia y conocimiento en combate, aunque la pasión y determinación de Rutilla es mayor, así que siguen viéndolos luchar para poder comprender al mismo tiempo la forma en cómo combaten, y luego de varias horas nuestro prota se asombra porque subió de nivel, algo que incluso asombra a Zoe, pues él ni siquiera luchó y aún así subió de nivel,
nivel, pero Noah se alegra porque sus atributos de fuego mejoran cuando Rutilla evoluciona, y si esto sigue así cada vez se hará más fuerte, aunque también nota que mientras más luchan menos experiencia gana, y supone que luego de tantos combates la experiencia no es la misma si siguen luchando ellos dos, así que parece necesitarán más artefactos mágicos como Leviatán. Pero Henry justo llega diciéndole que es asombroso ver que logra hacer luchar a una espada y a un anillo. Esto sorprende a nuestro prota, pues no había notado que él los estaba observando, y Henry le dice que vino porque el nido de monstruos ya está listo. Entonces pronto tendrá su primera batalla oficial como príncipe y le entrega una caja que mide su poder para asignarle el número adecuado de soldados para que pueda superar la prueba. Así que Noah abre la caja y mira asombrado que aparece el número 1, lo que también impresiona a Henry, pues es algo que nunca había sucedido antes y parece que él tiene el poder necesario para completar esta prueba él solo, aunque no esperaba menos del gran sabio. Unas horas después, nuestro prota recibe la visita de Reis, quien viene con un mensaje directamente del emperador, así que sigue todo el protocolo y se inclina mientras el hombre le explica que por orden directa de su padre se pospone su primera batalla oficial, pues le explica que el emperador quedó maravillado al saber que puede luchar solo y quiere hacerlo público, para que muchos hagan presencia de tal hazaña, y por esto ha decidido posponerlo por un tiempo, lo que nuestro prota entiende y supone que entonces debe solo esperar, así que conversa un poco más con Reis, aprovechando que es el hombre de confianza de su hermano y quien tiene un gran nivel de poder a pesar de venir de una familia que no tiene tanto nivel en la nobleza. Al siguiente día decide ir con el mercader de confianza, al cual le explica que está buscando artefactos mágicos con voluntad propia y le entrega una bolsa con dinero para que le ayude a conseguirlos, ya sea un muñeco diabólico o cualquier otra cosa, prometiendo incluso una recompensa mayor dependiendo del artículo que consiga y salen del lugar. Eso asombra a Shirley porque paga una gran suma sin tener ningún producto, pero Noah escucha una discusión y como un hombre golpea a un vendedor al negarse a entregarle un producto, pero el hombre en el suelo le explica que ya se lo habían apartado y nuestro prota interviene preguntando qué es lo que sucede, así que aquel hombre se asombra al verlo y lo saluda presentándose como Darren, el hombre de confianza del príncipe Gilbert, y Noah pregunta con más razón por qué amenaza que el vendedor de esta manera, y Darren le pide que mejor no se involucre en sus asuntos, pues le recuerda que la ley imperial solo permite que ellos, los hombres de confianza de un príncipe, sean juzgados por traición o rebelión, pero no puede interrogarlo por algún otro asunto personal, y esto enoja bastante a nuestro prota, pero sabe que es cierto, porque ser un hombre de confianza le da bastante poder, y más si se trata de un príncipe, pero le responde con calma que sin importar qué es lo que está haciendo en este lugar, cometió un grave error, porque le recuerda que está frente a un príncipe imperial, al cual ha tratado como alguien del común y no con el debido respeto, lo que asusta a Darren, pues por su orgullo no realizó el protocolo debido, y Shirley por orden de Noah somete a aquel hombre, pues nuestro prota le informa a todos que Darren le faltó el respeto y debe ser castigado con azotes como lo dicta la ley, por lo que lo sujetan a un poste y le avisa que en su caso, si uno de sus hombres de confianza usara su poder para humillar a las personas, lo castigaría con la pena de muerte, pero él recibirá los azotes necesarios por su falta de respeto, y todos en el lugar le agradecen, pues Darren siempre quiere aprovecharse de ellos. Luego de un rato, Shirley llega informándole que Darren no soportó el castigo y su vida terminó. ¡Ay, Drake sí se murió en serio! Así que nuestro prota le pide que hable con los guardias y den un informe detallado. Además, debe conseguirle unas esposas. Minutos después ya llega a la mansión de Gilbert, donde le informa a los guardias, viene a disculparse con su hermano y el mayordomo ordena que lo hagan pasar, pues Gilbert ya lo está esperando. Una vez entra en el salón principal, le explica todo lo sucedido y Gilbert entiende que era la medida correcta por insultar el honor de un príncipe, pero Noah le dice que debió consultárselo primero y Gilbert le dice que igualmente no recordaba mucho de aquel tipo, pues hace unos 3 años lo despidió de su mansión y fue enviado a otro despacho, así que agradece que limpió su nombre, pues si Darren seguía cometiendo estos actos solo mancharía su buena reputación, así que libera a nuestro prota de las esposas y confiesa que ahora entiende por qué su padre lo designó como ministro de justicia, pues muy pocos serían capaces de ejecutar un hombre frente a todos, pero nuestro prota agradece su perdón y se marcha, mientras Shirley pregunta si era necesario que se esposara y se disculpara de aquella manera, pues Gilbert estaba más bien agradecido y Noah le explica que su hermano sí estaba molesto, pero no le conviene enemistarse en este momento porque al ser el ministro de justicia tiene más valor para el emperador y además un hermano mayor no tiene más opción que aceptar las disculpas de un hermano
hermano menor si este va de esa manera, aunque él ya sabía que Gilbert se deshace fácilmente de tipos como Darren o algún esclavista que se sale de control, pero con este acto se termina aquel asunto porque entre los nobles no se vuelve a hablar sobre un tema que ya se perdonó, dejando maravillada a Shirley porque él previó toda esta situación y actuó de una manera impecable. Al siguiente día, nuestro prota recibe la visita de Oates, quien se presenta como miembro del ministerio de la Casa Imperial y le confiesa que le maravilló cómo manejó la situación con Darrell, por lo que viene a ofrecerse para ayudarle en cualquier cosa que necesite, ya que está dispuesto a aceptar incluso un puesto bastante humilde. Esto asombra a Noah porque ha de tener algún estatus alto en el otro ministerio, pero promete que intentará conseguirle algo, aunque luego le pide a Dylan que investigue a fondo a aquel hombre, ya que no confía mucho en sus intenciones. Unos días después, mientras nuestro prota es ayudado por sus sirvientes a prepararse, Dylan llega informándole que ya consiguieron investigar bien a Oates, quien resulta que es el hijo de unos sirvientes que viven en la casa del primer príncipe, por lo que nuestro prota sabe que seguramente Oates también le sirve a su hermano porque un hijo de sirviente sigue siendo leal a su señor y seguramente su hermano lo haya enviado como espía, por lo que pide a Dylan que esa información no se haga conocida, pues pueden aprovecharlo muy bien. Mientras que Dylan confiesa es asombroso descubrir a un espía y Noah piensa que en realidad fue bastante fácil porque sus estadísticas no cambiaron cuando lo aceptó. Un rato después se reúne con el comerciante, quien le informa encontró algo que puede ser de su agrado y hace pasar un cuadro inmenso, el cual descubre y nuestro prota siente bastante curiosidad al ver la figura de una mujer. Además, al acercarse siente que Leviatán reacciona y el vendedor le explica que se trata de un cuadro maldito conocido como Fuwawa. Incluso le enseña una réplica que se hizo el mismo año y en él se pueden notar algunas diferencias, pero nuestro prota entonces libera su espada y atraviesa el cuadro con su poder, dejando impactado al vendedor porque el cuadro parece estar intacto, pero mira sin poder creer que la chica en el interior comienza a moverse. Incluso se sale del cuadro y mira fijamente a nuestro prota, pero el vendedor escucha que Noah comienza a hablar y pregunta si acaso escucha lo que ella dice, lo que nuestro prota confirma, pues le explica que al parecer el creador de la pintura asesinó a una niña y con su sangre creó esta obra al mezclarla con los pigmentos. Es por eso que se trata de una pintura maldita y al haberla liberado de sus ataduras con su espada sabe que ella quiere seguirlo, por lo que le pide que entonces le jure lealtad y ella lo hace, alegrando a nuestro prota pues mira que sus estadísticas de magia de tierra aumentaron un poco y esto significa que le será bastante útil, porque luego de unos segundos le pide a Fuwawa que demuestre su poder y la chica lo hace moviéndose libremente, para luego quedar frente al comerciante y en un segundo obtiene su misma imagen, algo que asusta al hombre, pero nuestro prota le dice que no es lo único que puede hacer, sino que le enseña que también puede volverse ya sea tangible o fantasmal, un poder que deja maravillado al hombre, pero nuestro prota le agradece pues consiguió algo muy valioso y pagará lo que le pida. Además, espera que le siga ayudando y que le consiga más artefactos de este tipo. Unas horas después, nuestro prota recibe la visita de Alan, quien trae bastantes cajas y artefactos para él, explicando que es un gesto de agradecimiento por ayudar a su hija, quien hace poco fue aceptada como una consorte plebeya. Lo que Noah entiende, pues piensa que él mismo le recomendó a su padre que eligiera a la chica como consorte plebeya y parece que sí le hizo caso, aunque aún sabe que tiene un largo camino por recorrer porque es el rango más bajo entre las consortes y debe subir a consorte secundaria y luego aspirar al puesto oficial. Incluso sobre todas ellas está la emperatriz, pero es casi imposible que logre obtener este puesto, ya que incluso su madre solo se convirtió en consorte oficial luego de que él recibió el título de sabio, así que le recomienda a Alan que ayude mucho a su hija porque a partir de ahora todo se vuelve un tema político y deben saber moverse muy bien entre las redes para que su hija escale si quiere que ella obtenga el puesto oficial, porque le confiesa que al tener rivales directas puede que estas le jueguen en contra para que el rey la aleje y no la tenga en cuenta, por lo que es mejor tener una buena red de apoyo, y Alan asombrado agradece su consejo, pues no creyó que la política tuviera tanto que ver, así que se marcha algo apresurado y Noah llama a Zoe para pedirle un favor, pues quiere que le entregue una carta a su madre junto con algo de dinero, pues él no puede hacerlo ni enviar a Dylan porque no se permiten hombres en la sala de consortes y a los príncipes solo se les permite hablar con sus madres una vez al año, por lo que entonces le pide que le diga a su madre que ayude
de la hija de Alan, pues espera que ésta llegue a tener el rango oficial, y si lo consigue también sería bueno para ellos, pues tendría una aliada de su madre, asombrando a Zoe, ya que en la familia imperial piensan más en las relaciones diplomáticas y beneficios que en los sentimientos familiares. Pero Noah aprovecha para preguntar cómo se encuentra su madre, y Zoe le confiesa que siguen muy agradecidos por su ayuda, aunque su madre últimamente parece que ha estado viendo cosas, pues como su trabajo es abrir y cerrar la puerta trasera de la mansión, le ha dicho que la última noche le pareció ver la silueta de un hombre que escapaba bastante tarde del lugar. Eso es algo que nuestro prota agradece por contárselo y le pide que no se lo digan a nadie más, pues puede que no sea solo su imaginación, sino que muy pronto descubrirán cuál es la verdad. Esa noche, Oates aparece de sorpresa por la espalda de la madre de Zoe y con un alfiler envenenado la deja en el suelo tirada. Luego sale corriendo a toda velocidad y nuestro prota, quien observa desde unos arbustos junto a Zoe y a su madre, se da cuenta de que todo era cierto y sus sospechas fueron confirmadas. Además, mira cómo Fuwawa vuelve a su aspecto original y le sirvió para salvar la vida de la madre de Zoe, pero le pide a su criada que sigan con la actuación y que vaya incluso hasta su pueblo natal como si fuera a enterrar a su madre, porque si se quedan en el palacio puede que terminen siendo atacadas otra vez, y promete que las llamará de regreso cuando solucione todo el asunto con este espía, el cual está siguiendo porque Fuwawa justamente lo persigue para ver qué es lo que intenta hacer. A la mañana siguiente, Oates despierta algo asustado y siente un fuerte dolor en su abdomen, pero nuestro prota lo saluda porque estuvo muy cerca de morir, y al notar su confusión le dice que lo sabe todo, como luego de intentar silenciar a la portera fue a avisar que ya había acabado con los peligros, pero su cómplice lo apuñaló por sorpresa, pues parece que no confiaban en él como espía y quisieron deshacerse rápidamente de los problemas. Eso asombra a Oates, pues parece que su perspicacia es tan grande como todos hablan, y lamenta no haberle servido como se debía, pero nuestro prota le dice que aún puede hacerlo porque entiende que sus circunstancias lo obligaron a ser un espía, ya que seguramente su hermano le dio aquella orden, pero ahora tiene la oportunidad de empezar de cero y le avisa que si esta vez le jura lealtad, su castigo por traicionarlo será la muerte, pero Oates jura que le servirá con su vida porque ya igualmente lo perdió todo y quiere serle de ayuda, alegrando a Noah al ver que su estadística de viento sube y si es real la lealtad de aquel chico, por lo que le informa le dará una nueva identidad y hará que un noble de bajo rango lo adopte bajo su apellido. Incluso le dará un trabajo en Armelia para que pase desapercibido por el momento, y Oates le agradece profundamente por todo lo que hace, aunque no tiene cómo compensarle. Pero hay algo que sí debe saber, que está siendo su hermano el primer príncipe y que está relacionado con el emperador, dejando completamente sorprendido a nuestro prota al enterarse. Algunas horas después llega con bastante urgencia ante el trono de su padre, pues tiene una petición que hacerle, lo que sorprende al emperador, pero Noah le pide que deje de beber inmediatamente el vino que le envían desde las tierras del príncipe Gilbert, porque se sabe que es una bebida increíble y que no está envenenada, pues hace más de un año que se la envían al palacio, pero descubrió que si este vino se mezcla con una sustancia especial se convierte en un poderoso veneno que acabaría con la vida del emperador y con la del príncipe heredero, pues esta sustancia especial es justamente la garra del dragón que ellos consumen cada año en las ceremonias de honor a sus antepasados, y como el vino no es veneno nadie lo sospecharía, pero lo confirmó al dárselo a un condenado a muerte con la promesa de que sería liberado de sus cargos si sobrevivía, aunque el efecto fue de inmediato y su padre se asombra porque era la coartada perfecta y le agradece por salvarle la vida de esa manera. Además da la orden para que los soldados rodeen la mansión de Gilbert de inmediato e investiguen todo a fondo, como también le pide a Noah que se marche, pues luego le dará su recompensa indicada y nuestro prota lo acepta, aunque tiene una sensación muy extraña, pues no es nada normal que su padre no supiera algo tan grave cuando ha descubierto cosas con mucha facilidad gracias a su red de información, pero al girarse nota la sonrisa en el emperador y pregunta si ya lo sabía, lo que su padre confirma, pues le informa que hace más de un año que dejó de beber todo tipo de vinos y ya lleva demasiado tiempo como emperador para ser engañado con algo tan fácilmente. Además confiesa si le sorprendió que él descubriera el plan en su contra y le agrada saber que es diferente a todos los demás príncipes que están desesperados por obtener el trono, por lo que decide nombrarlo viceministro de los asuntos militares y también le otorga el título de comandante de la Guardia Imperial, dejando sin palabras a Noah por aquellos reconocimientos, pero su padre le dice que no tiene pensado caer tan fácilmente porque sería una vergüenza para sus antepasados, pero si algo le llega a ocurrir quiere que él
como comandante ahora de la Guardia Imperial, tome el control de la capital y elija a alguien digno de sucederlo, dejando más impactado a nuestro prota, pues su padre le está pidiendo que elija al nuevo emperador. Esa misma noche, el ejército entra en la mansión de Gilbert y luego de interrogar a las criadas y mayordomos, encontraron pruebas en los alrededores de experimentos que hacían con aquel vino para convertirlo en un veneno mortal, y el príncipe fue arrestado de inmediato por intentar acabar no solo con el emperador, sino que con el príncipe heredero y además querer usurpar el trono. Luego de unos días, nuestro prota se presenta junto a su hermano Albert, el príncipe heredero, para informarle al emperador que luego de revisar la mansión de Gilbert encontraron varios documentos con un plan para eliminarlo, por lo que su padre pregunta qué es lo que dicta la ley y Noah le responde que la condena es la decapitación, aunque al notar la tensión en el ambiente informa que también se puede tomar lo que hizo Albert como tentativa. Esto evitará que sea una ejecución inmediata, ya que en este caso el emperador tendrá la decisión de cuándo y dónde deben ejecutarlo, así que incluso puede retrasarla por un tiempo, algo que no tiene sentido para Albert porque igualmente seguirá condenado a morir, pero el emperador entiende los motivos por los cuales Noah dio esta otra opción y de igual manera le pide a Albert que proceda con la ejecución normalmente, algo que el príncipe acepta mientras se marcha comentando que Gilbert se lo merece por querer un puesto que no le pertenece, al mismo tiempo que el emperador agradece a su hijo por esa otra opción y esto le da más esperanzas en que su legado quedará en buenas manos, mientras nuestro prota piensa que hizo la propuesta de la tentativa porque sabe que igualmente Gilbert es un hijo más para su padre y seguramente le afectará su muerte, por lo que existe esa opción de que la condena de Gilbert se convierta en más que todo una cadena perpetua si nunca lo ejecutaba el emperador, pero este lo saca de los pensamientos al avisarle que quiere entregarle todas las tierras que le confiscaron a Gilbert, pero Noah se niega, porque le explica que todo esto comenzó cuando reveló los planes y las actividades ilegales de su hermano, así que si le entrega el territorio de Gilbert como recompensa, los demás príncipes lo pueden ver de otra manera y comenzar a acusarse entre ellos, esperando obtener las tierras de los demás. Eso generaría un problema aún mayor y su padre lo entiende, aunque le dice que por ahora solo era una posibilidad y todavía no lo ha decidido del todo, pero le alegra ver su madurez y le avisa que pronto su territorio se asentará y es bueno que consiga una esposa que le ayude a gobernar en sus tierras, por lo que le avisa está la nieta de uno de sus tíos, el cual está un poco alejado de la política, pero se dice que ella es bastante inteligente y según las predicciones puede que si tienen un hijo este llegue a superar incluso el talento de nuestro prota, el cual acepta la propuesta porque confía en las predicciones de su padre y se marcha. Esto también asombra a Noisil, pues le dice al emperador que no es normal un príncipe no pregunte por la clase social de su futura esposa, pero saben que si hay alguien que pueda superar el legado actual de este emperador, ese debe ser Noah, por lo que esperan que un hijo de nuestro prota supere aún más esa proyección y que el imperio se mantenga fuerte por varias generaciones. Algunas horas después, Don se inclina ante nuestro prota sabiendo que la pena por la traición es la muerte y está dispuesto a aceptarlo por sus errores, pero Noah le pide que levante la cabeza porque no tiene intenciones de ejecutarlo. Además no es culpable porque hizo lo mejor posible, que fue avisar sobre una traición y según la ley se le debe ser recompensado con 1000 monedas, aunque él personalmente le dará 10.000 como agradecimiento por haber salvado la vida de su padre y pregunta qué es lo que quiere hacer, porque ya no es necesario que cambie de identidad, pues Gilbert fue ejecutado y hasta puede devolverle el puesto en el ministerio, pero Don llorando le dice que hará lo que le pida y lo seguirá sin importar dónde vaya, porque a partir de ahora le debe su vida. Minutos después, Noah también le informa a Zoe que ya puede estar tranquila junto a su madre, pues no hay peligro para ellas. Al siguiente día, ya nuestro prota camina por la ciudad cuando escucha algunos murmullos y como un grupo de personas están observando a una chica quien los desafía porque con solo 3 monedas aceptará luchar contra ellos y si hay alguien que le gane puede quedársela, pues se convertirá en su esposa o lo que quieran solo si le llegan a ganar en un duelo 1 versus 1. Eso anima a varios participantes quienes comienzan a atacarla, pero la chica es mucho más rápida y ágil, logrando derrotar a varios oponentes en cuestión de segundos y cuando
ya ha logrado vencer a más de 15, muchos de los hombres se desaniman porque es imposible para uno de ellos vencerla, pero un hombre dice que es su turno y está seguro de que le ganará, pues se lanza a atacar y cuando la chica está por defenderse pierde todas sus fuerzas, siendo impactada por aquel hombre que la deja inconsciente y este celebra porque ganó, así que puede llevársela como su premio, pero Noah interviene porque no cumplió las reglas que ella expuso, ya que hay un dardo en la pierna de la chica y es más que obvio que otra persona usó un paralizante para que ella no pudiera moverse, pero el hombre niega tener algún cómplice y nuestro prota usa su espada encontrándolo al instante, así que varios hombres comienzan a reconocerlos pues los han visto juntos y es más clara la trampa porque se debía de luchar uno contra uno, así que aquel hombre furioso suelta a la chica para atacar a Noah, el cual con su espada lo corta en varias partes en un instante, dejando completamente avergonzado a aquel tipo, el cual huye del lugar. Después de un momento, la chica ya despierta confundida y una mesera le dice que debe agradecerle a nuestro prota porque le salvó la vida, aunque ella no recuerda bien lo que sucedió y Noah le explica que un secuaz de aquel hombre le aplicó un paralizante, pero pregunta por qué estaba luchando en medio de la plaza y arriesgando su vida de esta manera. Entonces ella le confiesa lo hace porque no tiene dinero, ya que gastó todos sus ahorros aspirando en superar la selección de caballeros, pero no lo consiguió. Esto se le hace muy extraño a Noah porque con lo que la vio luchar es difícil que no superara la prueba inicial, ella lo sabe, pero le explica que cuando fue a presentarse ante el examinador, el cual era el 10º príncipe, este le impuso una condición especial para dejar que ella pasara a la siguiente fase, algo que Noah entiende y no le pide más explicaciones, pues sabe cómo es su hermano con las mujeres y puede llegar a ser bastante desagradable en estos asuntos. Entonces, como disculpa, le ofrece 100 monedas, pues con esto ella tendrá para subsistir un tiempo hasta la próxima selección de caballeros. Eso asombra a la chica, pues no entiende el motivo que tiene para darle tanto dinero, justo cuando el hombre de antes llega con un grupo más de compañeros, los cuales molestos dicen que le irán a pagar por su falta de respeto, pero nuestro prota tranquiliza a la chica porque no debe preocuparse y se asombra al notar que Rutilla es quien le pide que le permita luchar, algo que acepta y la vincula con su armadura, asustando un poco a los hombres al notar que los puños de Noah se envuelven en fuego, pero de igual manera lo atacan, pues es un niño, aunque uno a uno comienzan a caer por la velocidad y la destreza de nuestro prota, quien alcanza al líder de ellos y lo deja noqueado, pero además pregunta a los demás hombres si acaso piensan luchar y estos se niegan, pero Noah reconoce a uno de los caballeros del 10º príncipe y este también reconoce a nuestro prota, por lo que se inclina rogando perdón al 13º príncipe y Noah sabe que seguramente le dieron algún soborno para que los acompañara a luchar, pero todos los demás se asombran al saber que es un príncipe y hasta la chica entiende por qué Noah la ayudó, pues no cabe duda que se trata del príncipe sabio, pero nuestro prota le ordena al caballero que le dé el castigo debido a aquellos hombres y él perdonará sus intenciones, algo que aquel caballero hace de inmediato y cuando estos se marchan, un hombre aplaude a nuestro prota felicitándolo por sus habilidades y su carácter, pero Noah lo mira algo asombrado pues no notó su presencia y al reconocer la cantimplora a su lado sabe de inmediato de quién se trata, por lo que se inclina saludando al príncipe del rayo. Y aquí les traigo un poquito de contexto, pues ¿se acuerdan del hombre que mencionó el emperador? Pues Indra fue el conocido como príncipe regente, ya que cuando el actual emperador llegó al trono era muy pequeño para dirigir y esto causó que el reino se sumiera en caos, pero Indra como príncipe regente se encargó de apaciguar guerras y de instruir al emperador. Luego de esto se retiró por sorpresa y desde entonces se le conoce como el príncipe del rayo, el cual lo invita a hablar porque si lo reconoció imagina que ya sabe el asunto con su nieta, algo que Noah confirma porque su padre ya se lo explicó y pregunta si acaso vino a comprobar si él es apto, lo que Indra confirma porque no dejará que su nieta caiga en manos de alguien que no la merece y aunque confía en la objetividad del emperador quiso venir personalmente a comprobarlo, pero Noah en su mente se asombra porque Indra no habla como otros nobles sino que incluso se refiere de una forma muy personal hacia el emperador, así que pregunta si acaso ya superó su prueba, pero el príncipe responde que eso lo comprobarán en ese
instante, pues justo nuestro prota siente una presión intimidante que recorre todo su cuerpo y esto lo asombra por un momento, pero sabe que aquel poder es muy similar a lo que él usa con Leviatán y decide usar aquel mismo poder en contra de Indra. Incluso piensa en demostrarle todo su poder y superarlo, pero al final decide no hacerlo porque aquel hombre es su tío abuelo y tiene un alto aprecio de parte del emperador, por lo cual no puede darle una humillación pública, así que nivela su poder mientras Indra se ríe avisando que acepta su derrota, pues es más que claro que midió su poder y que decidió equilibrarlo para no superarlo, pero si es capaz de hacer algo así, está más que claro que tiene un poder mayor y le agrada que alguien con aquel poder vaya a estar con su nieta. Incluso arroja varias monedas de oro a un mesero porque invitará las bebidas a todos los presentes en celebración y Noah sonríe porque le agrada a aquel tipo, pues a pesar de ser un príncipe y miembro de la realeza, vive de una manera muy distinta, sin aspirar al poder y solo disfruta de su vida. Justo cuando Indra le entrega un anillo como promesa de su compromiso con su nieta y nuestro prota es enviado a una pradera donde escucha una voz que le ordena demuestre su fuerza y cuando nota que una bestia lo ataca prepara a Leviatán, pues con toda su fuerza le da un corte que atraviesa aquella bestia y segundos después oye la voz que se presenta como Begimo, avisando que a partir de ahora se someterá a él y siente como aquel poder lo inunda, por lo que le demuestra a todos el poder ya que sujeta una jarra que se convierte en oro. Incluso el líquido en su interior lo hace y el príncipe del rayo queda asombrado porque dominó aquel anillo en un instante, algo que él no consiguió hacer porque aquel ser solo le dio su nombre, pero Noah le enseña la forma real de Begimo en la mesa y esto asombra mucho más a Indra, pues no sabía que puede hacer algo así, mientras nuestro prota le confiesa que los hace luchar para comprender más su poder y deja en shock a Indra cuando mira a Leviatán, Rutilla y a Fuwawa, pero lo que nadie sabía es que hace más de 1000 años que estos cuatro seres no coincidían en un mismo lugar y en ese momento Noah está por presenciar un suceso tan misterioso que puede ser considerado como un milagro. En ese momento nuestro prota es llevado a otra dimensión donde comienza a escuchar varias voces que lo sorprenden, pero al mismo tiempo siente que ya ha escuchado estas mismas voces y mira a las formas de los seres que lo acompañan. Si esto es algo que lo sorprende un poco porque escucha que ellos mencionan que hace más de 1000 años no estaban juntos y en aquel entonces ese otro chico también era excepcional, pero ahora volverán a su forma más gloriosa y Fuwawa se divierte al ver el aprecio que Leviatán le tiene a Noah, pero en ese instante nuestro prota regresa a la realidad y supone que eso fue una ilusión, pero todas las personas a su alrededor celebran porque esas eran voces de los dioses y si quieren tanto a Noah es porque debe ser un enviado del cielo. Incluso Indra lo felicita porque es alguien completamente especial y nuestro prota como celebración le pide a su criada que le dé unas monedas de oro a cada persona, lo que todos celebran aún más, pero la chica decide inclinarse ante Noah pidiendo que le permita rechazar su ayuda porque no quiere ser alguien beneficiado, sino que trabajará duramente para convertirse en su caballera. Eso alegra a Noah, pero le responde que niega su petición para rechazar la ayuda que le dio, porque si lo que quiere es ser uno de sus caballeros debe demostrarlo y entregarle algo mucho más valioso que el poco dinero que le dio, lo que la chica acepta con gusto prometiendo que le demostrará su valor. Eso también sorprende a Indra porque motivó en gran manera a la chica y no hay dudas de que ella se convertirá en un gran arma en el futuro, pero es el emperador el que llega diciéndole que justamente por eso fue que propuso que su hijo se casara con la hija de su tío, aunque todos quedan impactados al ver que el emperador está en medio de la calle y sin dudarlo se inclinan ante su presencia, mientras el emperador le pide a Indra que no sea tan formal porque están en medio de la calle y nuestro prota también se levanta activando el poder de Rutilla, como también combina el poder de Leviatán para enviar una onda de intimidación a todos los presentes y así descubrir si hay alguien hostil, pero al no percibir nada se relaja y el emperador le habla a Indra porque justamente por eso le dio el título de sabio a su hijo, pues le sigue pareciendo el mejor de todos y quien es capaz de entender las cosas mucho más rápido que cualquier otro chico. Por eso también propuso este matrimonio y no tiene dudas de que será un gran príncipe, pues incluso será el primero en ir a su primera batalla él solo. Esto también asombra a los presentes porque entonces el príncipe es demasiado fuerte y entienden por qué el emperador le otorgó el título de sabio, mientras que Noah comprende las intenciones
intenciones de su padre, ya que busca que toda la atención se centre en él y que le tengan respeto para que de igual manera pueda protegerlo, y el emperador se ríe al notar que nuestro prota sí lo entendió, pues le explica a Indra que esto es algo que siempre le ha fascinado de su hijo, pero ahora tienen un asunto más importante del cual hablar, y cuando un carruaje llega los dos entran, al tiempo que Noah con su guardián escoltan el carruaje, donde el emperador le confiesa a su tío que está pensando en destituir al príncipe heredero, pero nuestro prota usa el poder de Rutilla para llevarse toda la atención y que nadie escucha o sepa de qué es lo que hablan en el carruaje, al tiempo que el emperador le explica a Indra que lo hace luego de lo que pasó con Gilbert, pues Albert no tiene compasión ni piedad por ninguno y solo quiere quitarse a cualquiera que pueda ser un obstáculo, lo que es más seguro que sucederá si hereda el trono, pues no dudará en eliminar a Oscar o incluso hasta Noah por miedo de ser superado. Eso sumiría al reino en la ruina, pero Indra le dice que de igual manera si destituye al heredero debe decidir quién tomará su lugar cuando muera, algo que el emperador sabe pero aún no quiere designar a su sucesor de inmediato, pues esto generaría más confusión y es lo que menos busca, aunque Indra le recuerda que si no deja claro su sucesor, alguien puede intentar eliminarlo y eso sería un caos para poder elegir al cual será el siguiente emperador, razón por la que Noah decide intervenir comentando que en ese caso puede dejar un testamento, pero no uno en papel que puedan falsificar, sino que puede ser algo que su padre siempre lleve consigo como una muela falsa o un hombre impregnado con un hechizo en su cuerpo. De esta manera, cuando muera sabrán quién es el sucesor porque nadie más podría alterar su cuerpo. Esto asombra al emperador y a Indra porque se trata de una idea perfecta y de inmediato vuelven al palacio, donde solo quedan Noah e Indra junto a un mensajero que no sabe leer y que es sordo, por lo que Cruz, el líder de los eunucos, asegura que no se enterará de la conversación y nuestro prota le avisa a su padre que lo ideal es que también lo destituya a él junto a su hermano Henry de ser comandantes de los ejércitos, porque en caso de que alguno de ellos con poder no esté de acuerdo con su testamento, puede que intente eliminar al sucesor elegido para obtener el trono. Esto asombra a Indra porque tiene sentido, pero nunca esperó que aconsejara algo así, sabiendo que también él pierde su poder militar, aunque el emperador lo acepta y firma las cartas donde le quita el poder militar a nuestro prota y a Henry. Además, Noah le habla como ministro de justicia, pues le recuerda que él como emperador tiene todo el poder para revocar el derecho de ser heredero a Albert, aunque debe saber cómo decirlo porque este no ha cometido algún crimen que lo amerite y el emperador ya lo sabe. Por eso mismo piensa dejar que siga siendo el príncipe pero no el heredero, porque aún no tiene las facultades para gobernar un imperio, aunque Indra le dice que debe ser algo muy específico porque en caso de que muera Albert puede reclamar que anteriormente era el heredero y nuestro prota propone que entonces le asigne un título que sea de acorde con este asunto, algo como llamarlo príncipe del fin, y con esto recordará que su aspiración a emperador ya no es posible, lo que el emperador entiende y comienza a escribir el edicto real para desheredar a su hijo, pero Indra le reclama porque en este escrito ha dejado algunos errores y redundancias, pero el emperador confiesa que es demasiado difícil tratándose de su propio hijo y supone que debe reescribirlo todo, pero Noah propone que no lo haga, sino que en cambio lo deje así como está, porque si Albert lo lee comprenderá los sentimientos de su padre y lo mucho que le costó tomar esa decisión, por lo que no será algo tan molesto y puede que siga trabajando igualmente para el imperio como un príncipe, lo que el emperador asiente bastante conmovido por la forma en cómo ve las cosas y le entrega el acta con su sello al mensajero, dándole una orden con señas, pero Noah nota que este abre los ojos sorprendido al ver la acta y lo retiene, pues le avisa a su padre que este eunuco sabe leer y que les mintió, pero cuando este intenta huir lo noquea con su poder de Leviatán y el emperador enojado llama a Cruz, el líder de los siervos, reclamándole que este mensajero sabía leer y que les mintió, pero Cruz se inclina pidiendo perdón porque no lo sabía y jura que creyó era analfabeta. Por esto fue que lo dejó en la sala y nuestro prota le avisa a su padre que aquel eunuco debe ser ejecutado de inmediato para que no se esparza la información, y además en su mente sabe que es mejor no investigarlo ni interrogarlo porque puede que otro de sus hermanos esté involucrado y esto generaría más problemas entre los príncipes, lo que tanto Indra como el emperador entienden y ordenan la ejecución, mientras que Noah le dice que para Cruz un castigo con una rebaja de salario por 6 meses será suficiente, pues este no sabía del engaño de aquel eunuco y espera que a partir de ahora tenga más cuidado a la hora de elegir al siguiente mensajero personal, algo que Cruz agradece con su vida.
Luego de un rato, el emperador habla con Noise Hill, quien informa que ejecutó en persona al eunuco y le asombra lo perpicaz que es Noah porque parece que pudiera leer las mentes. Pero el emperador le confiesa que Leviatán, uno de los 4 sabios que aconsejó al emperador de la Era de Plata, parece estar prestándole su poder a Noah, por lo que tiene esperanzas que con nuestro prota el imperio puede incluso superar la grandiosa Era de Plata. Luego de unos días, nuestro prota sale del castillo con una orden de su padre, así que sube al carruaje y Shirley pregunta qué le sucede, pues lo nota bastante tenso y pensativo, algo que Noah confirma porque está un poco preocupado, aunque le asegura que no debe preocuparse porque al lugar que va no corre peligro su vida, ya que debe visitar a su hermano Albert, el príncipe heredero. Un momento después llega a la mansión de su hermano, quien se sorprende por tener una visita tan repentina, pero nuestro prota sigue todo el protocolo debido y le dice que viene a darle un mensaje y hablar un poco, así que Albert le pide que pase y lo lleva hasta el jardín que tiene, ya que Noah quiere conocerlo, pues ha escuchado comentarios sobre lo hermoso que es, lo que confirma al estar allí, pues tiene unas vistas realmente increíbles y árboles que casi nunca se ven, pero Albert confirma que Noah sí sabe valorar las cosas que son tesoros y aunque cuando le ofreció la espada fue en forma de broma, le enseñó que algunos tesoros son mucho más valiosos en las manos correctas, pero Noah le explica que su padre quiere llevárselo para sus vacaciones en el verano a la zona norte, lo que extraña a Albert y Noah en su mente sabe que seguramente ya sospecha algo, porque normalmente su padre siempre dejaba a Albert a cargo durante sus vacaciones, esto como una forma de que se acostumbrara al trono, pero le explica a su hermano que su padre es un genio con múltiples ideas en su cabeza y conocimientos que ni ellos imaginan. Por ese mismo motivo está seguro que él piensa enseñarle cosas únicas en esta ocasión y de manera más personal, algo que Albert entiende y agradece por su charla. Luego se levanta y se marcha con una expresión bastante molesta, mientras que nuestro prota solo espera que las cosas no empeoren y luego se marcha a escuchar cantar a Shay, pues esto siempre lo tranquiliza. Aunque después de algunos días, mientras lee en su mansión, Zoe le avisa que hay una mujer que quiere hablar con él. Eso lo sorprende y lo confunde porque es bastante tarde, pero la hace pasar y la chica le informa directamente que su hermano, el príncipe heredero Albert, iniciará un golpe de estado esa misma noche con el fin de obligar al emperador a que le ceda el trono. Esa revelación sacude profundamente a Noah, pero su mente analítica le impide aceptar tal afirmación sin pruebas contundentes, así que con una mirada inquisitiva pregunta cómo ha obtenido esta información. La joven se presenta entonces como Olivia, hija de Coil, quien fue el leal sirviente del ex primer príncipe Gilbert. Ella le confiesa que conoce cada uno de los sacrificios y maniobras que él realizó para intentar mantener a Gilbert con vida, así que nuestro prota comprende de inmediato que tras la estrepitosa caída de Gilbert, su sirviente Coil corrió con la misma suerte trágica. Pero además, Olivia le confirma sus sospechas con una voz teñida de amargura. Juró venganza y para lograrlo utilizó su propio cuerpo y astucia para acercarse al príncipe Albert. Ella relata cómo se ganó su confianza hasta el punto que, en la intimidad, él le confesó su plan maestro para usurpar el trono. Albert planea utilizar su poder militar como príncipe heredero para así asediar al emperador y obligarlo a abdicar. Ante esto, Olivia se inclina con solemnidad, suplicándole a Noah que la utilice como una herramienta para alcanzar la justicia que tanto anhela contra el hombre que le arrebató a su familia, por lo que Noah, conmovido con su lealtad, le asegura que no tiene de qué preocuparse. Incluso le ofrece el mismo cargo de aprendiz de mayordomo que ostentaba su padre, pues valora por encima de todo la fidelidad que sobrevive incluso a la muerte, mientras que Olivia jura servirle con su vida y Noah siente como su nivel de oscuridad se fortalece, alimentado por la devoción absoluta de la chica. Poco después, Noah abandona la habitación. En el pasillo, Zoe y Gigi lo esperan con impaciencia, preguntando si requiere escolta. Sin embargo, su señor les comunica que debe partir solo para atender un asunto de extrema urgencia. Gigi se muestra sorprendida, pero Zoe, siempre perceptiva, comprende la premura y le desea el éxito. Una vez estando fuera de la mansión, Noah monta su corcel y galopa a toda velocidad, con el viento golpeando su rostro mientras calcula los movimientos de las tropas que su hermano es capaz de movilizar.
En el campamento militar, Albert se yergue ante sus soldados con una postura autoritaria, así que con un discurso inflamado asegura que el reino se ha estancado debido a la vejez del emperador, a quien describe como un hombre rodeado de aduladores que buscan la ruina del imperio, por lo que proclama es hora de tomar el control por la fuerza para devolverle la gloria a sus tierras. De pronto, el estruendo de unos cascos interrumpe su proclamación. Noah llega gritando con autoridad que debe detenerse, advirtiéndole que ese camino solo lo conducirá a la muerte, mientras que Albert, atónito, pregunta cómo es que ha descubierto sus planes, pero Noah ignora la pregunta y le implora que debe pensar en su padre. La respuesta de Albert es gélida. Tras 35 años soñando con la corona, no está dispuesto a conformarse con ser un príncipe común tras perder su estatus de heredero. Para él, dejar de ser el sucesor directo es equivalente a perder la vida, pero nuestro prota se asombra ante la ambición desmedida de su hermano. Para la gran mayoría, la vida de un príncipe es un privilegio inalcanzable, pero para Albert el poder absoluto es su única razón de ser, así que ante la negativa de deponer las armas, Noah advierte que no permitirá un ataque contra su padre, pero Albert, con pesar fingido, ordena a sus tropas capturar a Noah bajo el cargo de traición. Entonces nuestro prota desenvaina su espada y en un movimiento fluido libera el poder de Leviatán para contener a los soldados, tratando de no causar bajas innecesarias entre hombres que solo siguen lealmente órdenes, pero en ese instante de tensión máxima su cuerpo comienza a emitir un resplandor divino y la voz de Bahamut resuena en su mente, indicándole que solo debe pronunciar su deseo. Así que Noah invoca el poder del guardián, pero este no emerge solo, se fusiona con la esencia de los otros tres protectores, manifestando una figura colosal de fuego y sombras que aterroriza a todo el ejército. Bajo sus órdenes, el fuego sagrado incapacita a los soldados, dejándolos fuera de combate sin llegar a matarlos. Así que tras disipar la invocación, Noah le pide a Albert que se rinda, pero el príncipe se burla creyéndose superior, mientras nuestro prota le ofrece una última y amarga salida, una poción de veneno, pero Albert estalla en ira reconociendo aquel líquido mortal, mientras Noah le explica con frialdad que es la única forma de salvar el honor de su linaje, ya que si es capturado vivo será ejecutado públicamente y su familia será perseguida, pero si muere ahora podrán fingir que se arrepintió de su rebelión en un último suspiro, permitiendo que de esta manera su hijo herede su estatus. Pero a pesar de la lógica, el orgullo de Albert le impide aceptarlo y ordena a dos capitanes que arresten a su hermano. Sin embargo, los oficiales, hartos de la indiferencia de Albert por la vida de sus subordinados, pues recuerdan a los 120 hombres caídos, incluyendo amigos y familiares, cuando él liberó el sello de Leviatán, y deciden sujetar al príncipe, tapándole la boca para silenciar sus últimas órdenes, y le informan a Noah que su señor ha decidido rendirse, por lo que nuestro prota entrega el frasco a Olivia, quien con un brillo de justicia en sus ojos obliga a Albert a beber el veneno. El príncipe cae al suelo mirando por última vez el palacio que nunca logró conquistar, mientras la vida se le escapa del cuerpo. Justicia. Minutos después, los capitanes y Olivia se inclinan ante Noah, manteniendo la versión oficial del arrepentimiento final, pero nuestro prota acepta la narrativa, sabiendo que la intervención de aquellos hombres evitó un derramamiento de sangre mayor, prometiendo que serán recompensados y que el hijo de Albert conservará su herencia según la ley. Pasado algunas horas, el emperador observa un misterioso ataúd junto a Noizil, notando que la caja reacciona de forma extraña, señal de que la espada maldita de Noah está despertando. Pero Noizil entonces le da la noticia: Albert ha muerto tras ingerir veneno por remordimiento. El emperador, aunque impactado, le pide quedarse a solas, pero en el fondo sabe que la mano de Noah estuvo detrás de todo y no puede evitar sentir asombro ante la sabiduría y la implacable resolución de su hijo menor. 3 años transcurren en un parpadeo, marcando una nueva era de prosperidad para el reino. Nuestro prota está a punto de cumplir los 15 años y su mansión se ve inundada por miles de obsequios enviados por ciudadanos agradecidos con sus actos, mientras que las criadas se afanan por organizar todos los regalos y Audrey, en su caso, conversa con Noah en el jardín. Entre el entrenamiento y la calma de la tarde, ella le menciona emocionada que pronto podrá ser oficialmente su esposa y de esta manera llevar su apellido. Mientras
mientras Noah la mira con ternura y le promete que jamás estará sola, reafirmando que siempre estará a su lado, mientras que Indra observa desde las sombras analizando a todos los candidatos al trono. Aunque otros príncipes parecen tener buenas posibilidades, él está convencido de que solo Noah tiene la madera necesaria para convertirse en el próximo gran emperador. Y comenzamos con un nuevo anime, espero que les guste y como siempre la próxima semana habrá un nuevo capítulo. No se olviden de comentar y suscribirse, como también de darle like. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo resumen. Y es la más poderosa, y es la arma mágica más poderosa de la... Pero apenas da unos pasos, siente una presencia hostil y el hombre... Entonces sabe que... Así que aprovecha que Alan hace comercio cerca de Amelia. Y si es cierto, y si es verdad que su padre está buscando... Pero Noisy le entrega la... Pero Noisy le entrega entonces... Pero Noisy...